al episodio número 22 de el podcast de la revista Balompié. Ya tenía un montón de tiempo que no nos aplastábamos aquí en este calor infernal a platicar de fútbol. Señor Obed Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, contento de regresar aquí al estudio. Se extrañaba esta nubecita, se extrañaba que estuviera aquí lleno con este calor, este halo, todo lleno de puro hombre FIFA. Entonces se Hombre, genera ese sudorcito. al menos no somos calvos y estamos haciendo videos verticales. Al menos no tenemos problemas con el equipo y los patrocinadores. Puma, patrocínanos. Hoy estamos con un invitado que repite. Es tu segundo episodio, ¿verdad? Correcto. El ahorita señor fantástico, genio de las estadísticas, Eric Lugo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí de regreso con ustedes. Ya extrañaba estar aquí con ustedes. Vamos a continuar con nuestra bella tradición de presentar formalmente a los Ok. invitados, porque bueno, no lo habíamos hecho como debía ser. Así que, Obed, Pues nada, el señor Lugo ya lo conocen. Estuvo aquí, precisamente fue de nuestros primeros invitados para Balompié el podcast, pero como debe ser Ok. formalmente. Hoy vuelve a casa uno de los invitados que ha sido más llamado a repetir por parte de los escuchas, de los lectores, de los suscriptores, el señor Eric Francisco Lugo, el señor que transforma números fríos en historias cálidas para el fútbol mexicano. Eric no necesita presentación, pero vaya que la merece. Su primera visita dejó el listón por las nubes. Fue uno de los episodios favoritos, como se había mencionado. A la gente le gustó muchísimo esta cuestión de historia, dato, anécdotas, cuestiones que muchas veces están olvidadas dentro del fútbol mexicano, fueron bastante bien recibidas por la audiencia de Balompié. Y bueno, desde entonces tu pluma ha estado recorriéndose por cada uno, desde el número 1, de hecho. Sí. Eres de los que tiene la línea de los titulares. Y que va a alineación seguir, ¿no? completa. Sí, por supuesto. como los profes de la UNAM que se quedan para siempre. Eric Lugo es nuestra primera vaca sagrada. Sí. Fósil. Dentro de los textos que ha escrito con nosotros, además del que ya platicamos en su primera invitación, también está el revivir aquel debate entre amateurismo y profesionalismo que narró justo con la hemeroteca en su espalda, con todo lo que ha conocido, periódicos, revistas, datos, que es también algo por lo que te conoce muchísimo la gente, ya sea como una fuente directa o indirecta. También hablaste de los 2 incendios del Parque Asturias, lo que fue este bello jugador, digamos, entre paréntesis, orgánico de la arquitectura mexicana y del fútbol, y que ahora eso lo queda en nuestras memorias, y también rescatando la crónica de lo que fue el Necaxa contra el Santos de Pelé, 1961, en aquel pentagonal que termina ganando Chivas. Justo bien mencionas, nadie se acuerda, pero bueno, lo importante fue que el Santos de Pelé ahí cayó frente a los electrizantes Rayos, ¿no? Que por cierto, ahí había muchísimos jugadores también conocidos, familiar, el señor Peniche, Sí. tío de Alan Ah, Peniche, sí. curiosamente. Sí, Bueno, para cerrar y continuar, el señor Lugo siempre mira un paso más allá. En este número 5 nos entregará el reportaje definitivo de una vez por todas sobre los cachirules. La selección mexicana, todo lo que ha pasado y lo que pasó en la selección amateur, en los centroamericanos, en panamericanos, en eliminatorias. Incluso hubo técnicos nacionales y técnicos extranjeros de los representativos nacionales que llevaban a jugadores que estaban ahí, pero bueno. Ya vamos a ahondar un poquito más dentro de ese tema, con todas las anécdotas, la investigación rigurosa del señor Eric Lugo, contraste de fuentes y su amor innegociable por el archivo, por el dato, por las historias. Pues, Eric, gracias por volver. La cancha nuevamente es tuya. un gustazo estar aquí de regreso. Me sorprende mucho esto que me dices que fue de los episodios más vistos, que me buscan el dato, buscan la historia. A la gente le gusta, ¿no? Realmente el dato, aunque lamentablemente no hay más gente que se dedique a esto, sino que nada más es como que está muy bonito y ya, qué bueno que nos lo narren y ya. Pero bueno, es un gustazo estar aquí. De hecho, ese episodio creo que lo tuvimos que bajar, ¿no? Y luego lo volvimos a subir. De hecho, está 2 veces. Ajá, el primer episodio tenía muchas vistas, el que bajamos, y luego el que volvimos a subir otra vez tuvo muchas vistas. Wow. No me acuerdo por qué lo bajamos. Había algún problema con el audio. Audio, no sé. precisamente. Algo estaba desfasado, no sé, bien raro. Pero bueno, qué bueno que puedes volver a venir, señor Lugo. Hoy estamos aquí Privilegio estar aquí. honrando al Grupo Pachuca. Fantástico Grupo Pachuca, que ayer cumplió 30 años de Justo. existir. Ayer fue su aniversario del Grupo Pachuca, porque el equipo sabemos que tiene una historia ahí bastante inventada, ¿no? De los dueños que se adjudican historias que no les pertenecen, ¿no? Entonces, Creo que sí platicamos algo eso la Justo, otra vez, ¿no? sí. Pero ahorita que nos cuentes un poquito más a detalle de cómo está ese show de cómo el Pachuca celebró un centenario que no le pertenecía, o los títulos que son del amateurismo, pero que no son del mismo Club Pachuca.
Pero bueno, hoy también tú traes la de la fiera y todo. Sí, cómo no. La fiera es de el aniversario, la de 2024. La selección mexicana de fútbol ha conquistado otra Copa Oro y en la revista Balompié ya elegimos portada para nuestro número 5. Se trata de Gilberto Mora, acompañado de Marcel Ruiz y Santiago Jiménez, ahora sí contento a diferencia de nuestro primer ejemplar, además de Edson Álvarez y Alexis Vega en la solapa interior por primera vez en la revista Balompié. Adentro vas a encontrar crónicas de todos los partidos de la Copa Oro, además de todos los partidos del Mundial de Clubes. Es una edición sumamente futbolera de este verano que nos encantó, sobre todo con el torneo internacional, pero también con la brillantez de estos jóvenes que parece que quieren despertar rumbo a la Copa del Mundo del año que viene. Ya sabes que la puedes conseguir en balompié.mx, encuentras el link en la descripción o puedes escanear este QR para ir directamente a la página web. Suscríbete para que recibas 4 ejemplares, un póster de colección y más sorpresas que van a venir incluidas solo para los socios fundadores. Balompié.mx. Y recuerda, escribimos fútbol sin acento. Como el Grupo Pachuca promociona su aniversario en las cuentas de León, ¿no? Porque, bueno, multipropiedad. ¿No? La portada del número 4 de la revista Balompié, no se les olvide que este ejemplar fue el que salió el 12 de junio en la fiesta que estuviste ahí, sí, claro, en Ulama Sports Bar. Fue un gran evento. Lástima que había una lluvia intensa, pero estuvo chido. Y la distancia, ¿no? Sí, está lejos, pero bueno, estuvo bien. No, pero muy bien organizado. Ya pronto haremos algo en Querétaro, en Guadalajara. Neta, a ver quién va, que le caigan. Se va a poner chido. Balompié Nacional. Sí, ¿no? Estaría bien. Y bueno, muchos anuncios que tenemos que hacer el día de hoy. Tenemos 3 portadas aquí muy importantes, además de esta que es una maldita joya, que ahorita se las enseñamos. Número 4 se lanzó en junio. Todavía hay piezas disponibles para que completen su colección, ¿no? Este ejemplar rosa en honor, por supuesto, a el León bicampeón del 2014 y al eliminado o suspendido, ¿cómo se dice? Echado. Pues descalificado del Mundial de Clubes 2025, que pues se quedó con todas las ganas de participar de la fiesta. Probablemente hubiera acabado en el mismo lugar en el que acabó el LAFC, al fondo de su grupo, pero nunca lo sabremos porque pues por no cumplir con las reglas no pudieron participar. Aquí tengo la portada. Pero felicidades al Real Oviedo. Ah, claro, güey, por supuesto. Viva el Real Oviedo, viva el ascenso de la Liga Española, la FMF, cínica como siempre. Pero no usó ascenso. No, si no usó la palabra ascenso, dijo no. Como ayer Íñigo Riestra festejando la resolución del TAS, que ni era resolución. No, nada más fue no les aceptaron las medidas cautelares, pero el proceso sigue. Claro, es como de, no vamos a obligar a los clubes a que les paguen ahorita, justo, pero sabemos que sí tenemos el poder de restituir el ascenso y el descenso, ahí les avisamos qué pasa. Sí, hay que esperar a la audiencia, esto nada más fue así como ya lo checamos, le dimos una ojeada, no te concedo lo que me pides, pero el proceso sigue y esto. Pero la prensa amiga de la federación, increíblemente cómo se volaron. El propio Íñigo Riestra sacó un video diciendo una gran victoria para la FMF. Esto es un precedente. No mames, hijo. Pero desde ese discurso, ¿cómo va a tener una victoria la federación sobre su liga? Sobre sus clubes. ¿Por qué estás compitiendo con tus clubes? Desde ahí es algo contradictorio, paradójico y lógico. Sí, se están desapareciendo el ascenso y el descenso como lo haría una clase política que quiere desaparecer un movimiento de algo, ¿no? Silenciándolo, apabullándolo, llevándolo a instancias, haciendo burocracia para que dejándole edad de recursos. O sea, lo están apagando como una bombilla. Yo creo que pensaban que esto iba a ser algo de unos cuantos días y ya, ¿no? Pero los clubes, en este caso rebeldes, han estado insistiendo, no han quitado el dedo de la llaga. No lo esperaban, para mi punto de vista, para mi opinión. Y ahora pues ya tienen a todo el mundo encima, ¿no? Entonces todo el mundo los cuestiona y ahora más pues están contra la pared. Porque así como veo las cosas, muy seguramente el TAS va a fallar a favor de los clubes que están buscando el ascenso, porque eso fue lo que se resolvió en el laudo. O sea, te suspendo el ascenso porque hay que reestructurar todo lo que me diste, pero en el 2025, 2026 se tiene que regresar. Pero aún así siento que van a sacarse algo de la manga. Siempre tienen algo ahí escondido, algo van a soltar dinero, van a inventar a lo mejor un ascenso para que todos los equipos que están ahorita peleando suban y ya no haya descensos. No sé, siento que algo van a hacer, siempre hay algo ahí que tienen. Algo se van a inventar. Justo hoy en la mañana veía un video de Kerry News que decía, qué curioso, que cada que sale Mikel Arriola a hablar, le tira una flor al Atlante.
¿Sí? Al Atlante, que fue uno de los que se bajó del grupo de 10 y que están los Escalante, está la mudanza, la gente de Morelos detrás. Y el único que aceptó el proceso de certificación, ¿no? Esa farsa Sí. que es el único que se apuntó, entonces sí. No, es evidente que el Atlante tiene ahí un acuerdo ya... Digo, a ver, yo siempre me pongo del lado del abogado del diablo, ¿no? Pero un equipo que ha sido tan golpeado por todas partes dice, bueno, ¿qué hago? Me rindo ante el poder, lucho contra el poder, que nunca he podido ganarles y que siempre me han echado de un lado a otro. Pero históricamente el Atlante, esa ha sido su postura de toda la vida, ¿eh? Desde que ¿Esquirol? estaba el general Núñez, o sea, de alinearse siempre. O sea, es algo que no se les... que traen ya en la sangre también, ¿eh? O sea, El ahorita general Núñez. todo el mundo los ataca, les dice que son agachones, etcétera, pero históricamente, si tú revisas la historia, el Atlante siempre ha estado alineado con la parte del poder. Desde el tiempo del general Núñez, del Fernando González, que era su dueño, del tiempo de que fue propiedad de Televisa, de Alejandro Burillo. Entonces, realmente están haciendo honor a su historia. Entonces no me pongo de su lado, que se joda el Atlante. No, no es cierto. Atlante, patrocínanos. Cosaco patrocina. Cosaco es su Sí, patrocinador, claro, ¿no? claro. Y Sí. además lo vendían en el estadio. Sí, güey, vendían azulitos en el... Del morado también, ese era más rico. Nunca probé un azulito, güey. O sea, yo estoy arriba de esa generación que se embriaga con azulitos y le echan gomas, güey. ¿Qué tanta madre le echan? Tonalla, no sé qué tanto le echan al azulito. Ni idea, nunca los he probado, ¿eh? No. No sé Como qué- color justo, la jaiba brava. Le echan como tang. No sé qué tanta madre le echan para que se vea azul. Y bueno, en fin. Este es el número 2 de la revista Balompié. Hoy que estamos grabando este episodio nos quedan cerca de 50 ejemplares. No sé si menos, la verdad. No he ido a contar. En algunos puntos de venta todavía hay disponibles, pero este es un aviso. Espero que la próxima semana que se publica este episodio todavía haya ejemplares para que ustedes sepan que vayan a balompié.mx. Aquí el editor les va a poner un QR para que escaneen si nos están viendo en la televisión o en la descripción del video para que ahí también pueden encontrar el link para que le den clic y vayan a la tienda y la compren. Yo les recomiendo que adquieran la suscripción anual para que reciban el número 2, que es este. El número 3, que es el de la portada de Henry Martín. El número 4, que es este de James Rodríguez. El número 5, que ahorita les platico un poquito de ese. Y además les vamos a enviar de regalo la edición especial que hicimos de Adidas con Balompié, que el señor Eric Filomeno Lugo Federico. nos hizo el honor de participar con una gran investigación hemerográfica. Me alimentó de crónicas para que yo pudiera escribir las mías de toda la temporada 94-95. No hemos hecho un episodio especial de esa revista porque lo estamos reservando para un momento especial. Pronto habrá noticias. De hecho, hoy tuve una junta en la que nos dieron luz verde para continuar con ese proyecto, pero ya no tarda mucho en que hagamos un podcast con Héctor, ¿no? Los cuatro, que platiquemos de esta edición especial que hicimos, que fue un trabajazo de un mes. De hecho, no hemos hablado de nada de esto, güey. Nada. No hemos contado de nada, de cómo fue, cómo lo hicimos, cómo surgió, cómo salió, todos los contenidos. Y todavía no podemos. O sea, sí podríamos, pero lo vamos a guardar para un episodio especial que vamos a grabar con Adidas. Si todo sale bien, no lo jinxes, güey. Pero bueno, también se las enviamos a todos los suscriptores de la revista Balompié. Entonces se van a llevar las 4 revistas de la suscripción más una edición especial. Y la número 1 en PDF. La número 1 en PDF para que la puedan leer en un flipbook. Un póster con todas las camisetas de la selección mexicana desde 1923 hasta 2025, empezando con una rojiblanca y terminando con una negra con dorado, ¿no? De todo, por todas partes hemos pasado. Solamente una rosa mexicana, por cierto, que acabamos de añadir en al póster. Y, ¿qué más llama? Ah, bueno, por supuesto, las tarjetas de colección de cada ejemplar. Y pues ya, ¿qué más quieren, no? Suscríbanse a la revista Balompié, balompié.mx, escaneen aquí o en la descripción hay un link para que vayan a la tienda en línea. Y nada más, esta la tengo aquí porque, bueno, probablemente sea la última vez que la podamos presumir, porque ya no va a haber. Ah, bueno, esta, no se las conté. El Mundial de Clubes al que James no pudo ir a jugar terminó ya. Y en el verano también se disputó la Copa Oro 2025 que ganó México, ¿no? Una mínima victoria para la selección mexicana que ha sufrido mucho los últimos 5 años y que curiosamente solo ha podido ganar las 2 Copas Oro y la Nations League. Que no sé por qué tanto estrés por ganar ese torneo que no sirve para absolutamente nada. Pero bueno, ya dejamos ahí las opiniones en la revista. Totalmente de acuerdo. Son de esos torneos copia porque se la copiaron a la UEFA. Aparte lo tropicalizaron a lo que es CONCACAF. Y
Y nada, pues, como los gringos ya la habían ganado, pues no, entonces pues como que sí le faltaba el trofeo en las vitrinas, pero realmente es un torneo que no deja absolutamente nada. El nivel es bajísimo, Sí. no te puedes foguear con otros rivales de mayor jerarquía, estás atrapado aquí en la zona, y entonces pues bueno, pues hay un trofeo más en las vitrinas y nada más, ¿no? Sí, es un buen torneo para Surinam, Dominicana, para que ellos crezcan, ¿no? Jamaica. Justo. Pero pues para nosotros es, aparte de que ya de por sí la Nations League de Europa nos evitaba competir con esos rivales, ahora menos que en las fechas FIFA tenemos que jugar ese torneo nosotros, ¿no? Totalmente. Y que en las fechas FIFA, además, fechas FIFA, México no puede jugar ahorita porque está clasificado directamente al Mundial y muchos equipos todavía están en eliminatorias. Todas las confederaciones Claro. están en eliminatoria. ¿Por qué México no jugó la eliminatoria de la CONCACAF solo Como por jugar? invitado. ¿No se puede? Por foguearse. ¿Está prohibido por el reglamento? No creo, pero pues, simplemente no. No, a Jorge nunca ni se les ocurrió. Porque Sería lo más podría lógico, ser. ¿no? De hecho, en las eliminatorias de Oceanía anteriormente, las naciones que no estaban afiliadas a la FIFA, era el torneo de la Copa de Oceanía, de las Naciones de Oceanía, participaban. Y ya además las naciones que no estaban afiliadas a FIFA, pues no eran excluidas, pero el torneo se jugó con otros equipos. Entonces, probablemente sí hubiera sido posible y a las 3 naciones les hubiera beneficiado tener ese fogueo. Pero mucho. Pero a nadie se le ocurrió, o a lo mejor lo dejaron así, ya dijeron, no, pues ya estamos clasificados, nos vemos en el 2026 y... Porque ahorita están jugando hasta con los mismos rivales en los amistosos, ¿no? Como Estados Unidos que jugó con Turquía y con Suiza. Sí, previo a la negocio en el Copa Oro. paquete, viene una selección y la juegan contra los dos, pues, y en jugando allá, pues ya nomás se mueven de una ciudad a otra. Igual se negocia arriba, entonces. Sí, sí, es el Zoom, ¿no? Exacto. Zoom Sí, es lo mismo que la exactamente. MLS, ¿no? Y la Federación Gringa. Entonces, Sí, somos pues, la ahí. que negocia y ya te pone fechas y ya. 23 te tocan años tal ya. estadio y ahora. 23 años ya de contrato con Zoom. Pues Y se va a alargar hasta el 28 por lo menos. Desde que estaban aquí los torneos de la Interliga que clasificaban de la Copa la Libertadores Interliga. justo hace 20, 21 años, que eran los que empezaron a organizarse. Estaba linda. Eran 2 grupos de 4, ¿no? Y pasaban los 2 líderes. México 1, México semis, 2. Pero normalmente íbamos a repechaje, como contra Ecuador 3 o Venezuela Pues que 3. Venezuela, ¿no? Al Ajá. principio. Había un México uno ya preclasificado que por lo general era el campeón de los torneos y entonces la Interliga te daba el México 2 que te clasificaba a la fase de grupos y el México 3 era el que clasificaba a esta fase de repechaje o primera ronda. Y algunos se quedaron en el camino. Por ahí estábamos viendo Pachuca, Tecos, Puebla, Morelia, se quedaron ya no lograron avanzar. Pero aunque ese repechaje es parte del torneo, Chile. no es una fase aparte. Claro. Muchos dicen, no, es un repechaje. No, sí era parte del torneo, aunque fueran nada más 2 partidos. Es como que la Copa del Mundo ya se está jugando, ¿no? El Mundial ya se está De jugando. hecho, sí. Lo que se llama es lo que son las fases de clasificación y después ya viene la fase final. La fase Pero final. Para la FIFA es... Este es el Mundial. Exactamente, ya Sí. está el Mundial en curso. Que es curioso también ahorita lo que mencionaba Lugo, por ejemplo, en la Copa de Oceanía, que juegan territorios no reconocidos por FIFA o por el mundo en general y que también pasa en la Copa Oro. Sí. Con Justo. territorios que son dependencias Ultramar, ultramarinas. Martinica, Guadalupe. San Martín, Sin Martín, hay colonias neerlandesas y hay colonias francesas. San Cristóbal y Nieves, no sé si está afiliado. Sí, ¿Sí está San afiliado? Kitts y Nevis, sí. Sí, San Kitts y Nevis. Groenlandia quería entrar, por ejemplo, que siendo es una colonia de Dinamarca y no los dejaron. Les rechazaron su solicitud de ingreso. Ha estado bueno, ¿no? Sí. Ver a México, uniforme negro, jugando en la nieve. No, nos va muy mal en la nieve. ¿Te acuerdas de más partidos en la nieve aparte del último en Edmonton? Porque ese fue nieve, de que hasta Canadá festejó ese aventón en el montículo de nieve. 97 contra Canadá también. No recuerdo si nevó, pero estaba la cancha totalmente... Los jugadores salieron con manga larga y quedaron 2-2, que México empató sobre el final con un gol me parece que de Ramón Ramírez. ¿Cómo se acuerda de Sí, todo? sí, sí, sí. Aunque no era nieve Ahora como dice, tal, creo. pero la cancha estaba ya muy maltratada. Así. Que no, en Y también una en el gira 2000, europea, ¿no? En el 2000, cuando Enrique Mesa también fue en la noche, estaba el clima muy, muy, muy pesado. Contra Canadá, allá, quedaron Ah, 0-0. Y recuerdo otro en 2008 también en Canadá. con gol de Buoso, Buoso. cuando nos rescató para Sí, calificar al hexagonal, ¿no? exactamente, Con que ya Erickson. Que exactamente. en paz descanse. Sí. Se murió. Cierto. Hace poquito. Oye, pero también en un tour europeo, no sé si En con el Telles 69, ajá, la sí. famosa peregrinación amarga que decía Manuel Seide, que se fueron en abril-mayo de 69 en una gira por Europa. Les fue muy, muy mal. Aparte, los jugadores venían cansados porque venían terminada temporada. Jugaron en canchas muy complicadas, ante rivales difíciles. Se Una agarraron gira a innecesaria madrazos. porque un año antes, durante los Olímpicos, la selección se había ido a Sudamérica con excelentes resultados.
Le ganaron a Brasil allá en Maracaná, le ganaron a Uruguay en el Centenario. Entonces, sí, dieron una gira muy buena. Y ese mismo equipo a los 6 meses ya estaba totalmente desquiciado, desasociado con Trelles. Entonces, y eso le costó le costó el puesto a Trelles. De ahí las críticas fueron tan atroces que dejó el cargo. Y ya fue cuando llegó el Güero Cárdenas. Se quedó Raúl Cárdenas, correcto. El Güero Cárdenas, que por cierto va a estar en las tarjetas del número 5. Uno de los personajes que elegimos para la colección. Ya no les terminé de contar. El número 5, en la portada tenemos a Gilberto Mora, pues uno de los pocos mexicanos que nos da una ligera esperanza, una mínima fe de que la media cancha por lo menos no va a tener a jugadores que jueguen siempre hacia atrás el balón, ¿no? Que intentarán filtrar, hacer paredes, junto a Marcel Ruiz, que aparte se combinaron en el momento perfecto estos dos. Alexis Vega, que también jugó bien por izquierda. El Piojo Alvarado, pues es el Piojo Alvarado, ¿no? Ya no da más. Sí, ¿no? Aquí voy a sacarla porque es importante mostrarla. Espero que no esté charoleando a Yashi. Pero aquí, por primera vez, vamos a tener en la solapa la fotografía completa. Pues no se va a cortar como normalmente se cortaba, ¿no? Así que tenemos también ahí a Edson Álvarez, que fue elegido el mejor jugador del torneo, aunque la neta a mí no me gustó bien cómo jugó de los primeros partidos. Y Chaquito Jiménez, que repite portada, por primera vez un personaje repite portada, digamos en segundo plano, pero ahí está en la portada. Igual y se vuelve cábala y repite ahora que seamos campeones del mundo en el 2026. Bueno, ¿qué te iba a decir? Un último paréntesis, señor Lugo, antes de pasar a hablar del tema. Dos paréntesis. Número 1, me recuerdas del segundo. El segundo es lo de México-Turquía. El primero, ¿cómo te sientes, cabrón, de que ya acabamos la primera temporada de la revista Balompié, en que has escrito en todas y que ya terminaste la del número 5, ya estás escribiendo la del número 6, que pronto vas a hacer la colaboración con Giovanni, que por cierto Giovanni te incluyó en su tesis y está muy emocionado de conocerte, güey? Increíble, no me lo esperaba. Luego, la verdad es que todavía no me la creo, ¿no? Porque tú no... En primer lugar, las revistas ya están en extinción, ya está todo digital, entonces yo tengo mi blog, pues aspiras ahí nada más, que te conozcan por ese lado, lo que publico en el sitio de estadísticas. Pero ya que tu pluma se ve impresa en una revista, la verdad es que pues es un sueño, es algo que es un privilegio inmenso, ¿no? Ver tu nombre ahí y cuando seamos viejitos, a lo mejor alguien se va a acordar y va a ver, mira, este cabrón, lo que escribía, ¿no? No, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que lo aprecio muchísimo, ¿no? Y es una vitrina inmensa, ¿no? Y aparte eso queda para la posteridad porque lo digital se pierde, se va. Claro, y esto lo tienes ahí en tu librería y lo puedes volver a como consumir. tú quieras, ¿no? ¿Tú te acuerdas que yo siempre te dije así, cuando recién te conocí, te dije, un día hay que hacer algo, un día hay que publicar algo, un día hay que sacar algo? Sí, recuerdo vagamente que lo comentábamos, pero pues era ahí como un proyecto ahí, como una utopía, no sabíamos, ¿no? Pero mira, ya se hizo realidad, ya está el primer año, ya te conoce un montón de gente, ¿no? Ya ti te conoce un montón de gente. No, pero pues el producto está ahí, ¿no? Está el producto, ya se está posicionando, ¿no? Incluso creo que también el extranjero, ¿no? Ya tiene cierta... Sí, ha hecho mucho ruido. De hecho, Sebastián Alarcón está en Chile en este momento en un curso muy interesante y visitó el Club Palestino de Chile y nos hizo favor de llevar unos ejemplares porque aquí pues publicamos un artículo de ellos. ¿Qué es? ¿Artículo o reportaje? El de él es... el de Palestino. Es reportaje. Es una combinación. Es bueno, más reportaje. Sí. Y se los llevaron y el jefe de prensa nos mandó unos mensajes, no me acuerdo si fueron audios o texto. No, fueron audios. Ajá, pero audios. con una declaración de amor a la revista Balompié, con una forma, a ver si por ahí los compartimos luego en Instagram o algo, pero un mensaje tan bonito que aquí en México solamente nos han dado los colaboradores, los fans de la revista, los suscriptores y la familia. Pero absolutamente, y por supuesto, ningún jefe de prensa de ningún club nos ha mandado un mensaje tan bello en el que nos felicitan por hacer algo de la manera en la que lo hacemos aquí, ¿no? Y no son los únicos, porque también el FC Nos Rangers... han dicho que nos conocen los jefes de prensa cuando Sí. los buscamos, pero justo no está como tal. Es cultural, ¿no? Aquí en México así somos, ¿no? No, como que ves que alguien progresa y le pones el pie, como los cangrejos, ¿no? Que me lo bajas, ¿no? Suele pasar. Pues lo dijo el Panda Ya es Padilla. algo que traemos. Ya el mexicano siempre le va a poner el pie a otro mexicano. No, y si yo les contara las historias que han sucedido en las últimas semanas, en los últimos meses, pero algún día las podré contar. Algún día, seguro, porque aparte soy bien bocazas y algún día sucederá. Pero también el FC Rangers nos mandó un mensaje muy bonito. El FC Rangers de Andorra, este equipo de Quiero Marco decir, perdón, Fabián. Pero ellos también les ¿también? gustó. Sí. Ve.
Pero también estás hablando tú de el FC United, of Manchester, que le escribió justo a Alan Amper agradeciéndole. Ese fue un gran reportaje que se aventó en el 20 aniversario de este equipo disidente de que llegaron los Glazer y Sky y la Premier League y todo esto. También le gustó mucho a Celtic. A Celtic, que estuvimos, el mismo Alan Amper estuvo en The Old Firm, acreditado en un tiro de esquí. Justamente él estuvo acreditado en cancha, no tuvimos ningún problema. El tráfico, MLS, el año pasado, José Daniel Sánchez estuvo ahí, 4 de julio, en pleno independencia de Estados Unidos, lo acreditaron, estuvo en cancha. El AFC Galaxy, también bastantes buenos hay que pedir acreditación ahorita para el Pumas León, ¿no? A ver si nos dejan. Oye, que los Pumas, mira, ni una sola palabra. No, pero pues ya había cierta historia, ¿no? Con lo que se habían publicado hace algunos años antes, ¿no? Sí, entonces, con el reportaje de Mauricio Romero. Por cierto, ayer me escribió y vamos a ver para comer en uno de estos días. Qué chido. Sí, está planeando escribir un libro. Muy bien. Sobre Pumas, pero sí. ¿Cómo todos llegan a ti, güey? Todos llegan a ti. Es que es increíble. Hace rato hicimos una investigación ahí con la herramienta de investigación profunda y dijimos, a ver, encuentra todo lo que encuentres sobre Eric Lugo. Güey, estás en todas partes. O sea, tú... Yo no me he buscado, ¿eh? No me acostumbro a buscarme. Sí, ¿no? Y aparte es que muchos artículos de Wikipedia te citan como fuente confiable, que ojalá se hubiera hecho... pues la prensa, AS y 365 Scores. Sí viste, ¿no? El desmadre que pasó. No. Que ese es el segundo paréntesis. No lo vi. Bueno, resulta ser que antes del... La cuento rápido. Durante el partido... No la hemos contado en el podcast, ¿verdad? La cuento rápido. Durante el partido México-Turquía, el amistoso previo a la Copa Oro, que México ganó 1-0, increíblemente, que Turquía también falló todo, le pegó a portería 17,000 veces y bueno... Nos salvamos de los goles. Pero Martinoli dijo en la transmisión, estos dos nunca se han enfrentado. Y yo dije, chinga. Se me hizo muy raro. Pero entonces, el señor Eric Lugo tiene un listado preciso, precioso y perfecto de todos los partidos que ha disputado la selección mexicana de fútbol desde 1923. En A, B, C y no sé hasta cuántas clasificaciones hay. Algunos cascaritas también tengo ahí registrados. Amateurs, amistosos. Sí. ¿Tienes el México contra México de la Sub-17 de 2005? No, ahí no aplica, no se mete. Algunos no, porque lo que tomo como criterio muchas veces es que es un juego formal, por lo menos que haya jugado 90 minutos, porque hay muchos partidos que juegan nada más 4 tiempos de 35 minutos, hacen un montón de cambios, entonces eso no. Pero, por ejemplo, si se jugaron 90 minutos y hubo arbitraje, incluso si hubo gente, puede que pase el filtro y lo podemos considerar, pero... Bueno, sí, es un gran listado que yo, desde que me lo compartió, le he usado como una fuente absoluta de información, que aparte actualizas casi cada vez que juega México instantáneamente. Te tardas un poquito a veces. A veces me tardo, a veces actualizo. Con lo que es la liga, la actualizo cada 6 meses. Acaba el torneo y me pongo. Porque sí es poco pesado estar haciendo todo el... Poco pesado. Sí, claro. Es engorroso, sobre todo los números, porque los números se traicionan. Sí. Un dedazo se te va. Y me han dicho, oye, aquí se te fue uno. Bueno, pues... Ni modo, ¿no? Y a veces también de los mismos torneos y los equipos y dentro del oficialismo tienen sus errores. Nosotros sí, claro. Hoy en día, 2025, Copa Oro Mundial de Clubes, hay reportes oficiales que hay un jugador que no fue convocado a su equipo y otro que no fue convocado a su selección. Es increíble la cantidad de errores que encontramos en la página de la FIFA y de la CONCACAF. No hay sitio que no esté libre de errores. Realmente ninguno. O sea, todos. Por más preciso y por más rigor que manejes, se te va a ir alguno. Sí, aunque creo que hay de errores a errores. Claro, hay unos que son groseros. Por ejemplo, aquí la CONCACAF decía que en la plantilla de Guadalupe, el número 25, que no recuerdo su nombre, era Eric Lugo, ¿no? Y realmente el convocado era Obed Ruiz. Y lo ponían en la alineación a Eric Lugo, aunque ni siquiera estaba en el torneo. Pasó con un partido de México también. Me parece que fue con Luis Gerardo Chávez. No jugó a la última hora, se lo bajaron porque se lesionó. Ajá. Y en algunas páginas pusieron que entró de cambio. Y no había estado ni en la banca, de verdad. Es duro. Sí. Es duro ver. Ahorita Obed y yo estamos justo acabando de grabar hoy 2 episodios de podcast. De 6 de la tarde a 12 de la noche vamos a estar aplastados revisando todas las alineaciones que vamos a imprimir en este ejemplar de los más de 90 crónicas que se escribieron para el número 5, porque además no les acabé de contar que este número, 80 páginas son crónicas de Copa Oro, fase de grupos, cuartos de final, semifinal y final. Y otras tantas páginas de Mundial de Clubes de... No, son 80 entre los dos. Claro, sí, 80 entre los dos, como 40 y tantas y
30 y tantas, algo así. Y también de Mundial de Clubes, todos los partidos, los 63 partidos del Mundial de Clubes en crónica, uno por uno, con un montón de fotografías, con todos los números, con todo bien verificado, asegurándonos de que no estamos cometiendo errores. Compren la revista Balompié, balompié.mx, suscríbanse, reciban toda esta es una joya, ya más no podemos explicárselos, véanla No, por se van a ustedes arrepentir mismos. sus limpiadas. No, sí podemos explicárselos más. Si todavía no se convencen, tenemos claro. el newsletter. Sí, este momento orgánico para hacer nuestra mención del newsletter es muy importante. ¿Lo estás recibiendo? Sí. Claro, eres suscriptor. Sí. Me llega por correo, correcto. Sí, la gente que se compromete con Balompié se suscribe. Y no lo digo por los lectores, lo digo por otro tipo de personajes que están por ahí. Pero bueno, el newsletter de la revista Balompié se está enviando todas las semanas. Tiene nombre de Bitácora Balompié. Ya estamos en el número 10. La Bitácora Balompié se envía todas las semanas y el newsletter funciona como una extensión más de la revista, además del podcast, además de la propia publicación. Enviamos el newsletter para ir incluyendo información extra de las cosas que también hacemos alrededor de la revista, ¿no? Los eventos a los que vamos, si tenemos algún giveaway, algún regalito extra que querramos mandar solo a los suscriptores. Pronto habrá noticias de más regalos para la gente que está conectada a ese newsletter. Aquí está apareciendo un QR para que lo escaneen o en la descripción, si están en el celular, denle clic, los va a llevar a un formulario con 4 o 5 preguntas, nombre, apellido, correo electrónico y a qué equipo le van. Nada más, para que les llegue todas las semanas la información de la revista Balompié a través del newsletter. Nada más. Ahora sí. ¿Sí, no? Es todo. Sí. Y bueno, México-Turquía. Me meto a ver la lista de Eric Lugo para verificar si habían jugado contra Turquía. Está en inglés, entonces le puse Turkey. Y dije, chinga, ¿sí se escribe así? ¿Por qué no me aparecía nada? Yo dije, ¿cómo? Nunca han jugado, no lo puedo creer. Y entonces busqué en Google, ¿no? Historial, México, Turquía. De hecho, la historia fue al revés. Primero busqué en Google. Estábamos Historial viéndolo acá abajo. México-Turquía. Estábamos juntos, estábamos viendo el juego. Y me apareció la página de la prensa. Y decía, México ha jugado contra... Ya recordé. Sí, ¿Sí? ya me acuerdo. México Sí apareció versus- una. Sí, ya me acuerdo. México ha jugado contra Turquía 5 veces, en la Confederaciones 2003, en el Mundial del 54. Y yo mientras veía el partido y leí esto y le dije, no, pues sí, güey, aquí dice que sí. Ya lo dejé y seguí viendo el juego. Luego me conecté en vivo para hablar con la gente del partido y dije, oigan, busqué esto y lo volví a buscar así en vivo. Y dije, chinga, ¿en el 54? Y dije, ¿cómo? Dije, no. Entonces me metí a la lista de Lugo en vivo, la revisé con la gente en vivo y dije, no. Entonces volví a la nota y me di cuenta que la información que estaba publicada tenía este lenguaje de ChatGPT, de inteligencia artificial. Y aparte de la inteligencia artificial de la que es gratuita, de la que te da información inventada. Sí, ¿no? le pones Google y te arroja ahí un texto de origen. Sí, exactamente. Entonces ahí... De hecho, el día después, si lo buscabas, ya era la opción predeterminada dentro de la inteligencia artificial, que fueron 4 partidos. Qué Sí, porque ya barbaridad. la tomaba como referencia, como Ok, fuente, ya. ¿no? La prensa ahora ya era la nueva fuente. Y entonces, imagínate la cantidad de retroalimentación negativa que se puede generar con eso. Y que seguro se está generando. Yo ya no me quiero meter a ver. No, ni caso tiene. Porque como en el video que publiqué el otro día, dije, ¿a quién le importa la historia entre México y Turquía, no? Pero imagínate lo que puedes hacer para dislocar la historia del país, güey. O sea, del Fobaproa. Siempre me acuerdo del Fobaproa. O sea, imagínate. De los cachirules. De los Si cachirules. no hubiera archivo impreso y testimonios, pueden darle vuelta. No, imagínate, que es lo que nos contaba Giovanni, ¿no? De que quemaron el Correcto. archivo. Bueno, y que también fue provocado muy seguramente por los cachirules. ¿Cómo ves ese drama, señor Lugo? Tú que aparte eres tan de papel, del dato, Pues lo que yo sabía es que se les había inundado, porque ese archivo lo tenían ahí en el centro de capacitación, quedó inservible y después pues lo quemaron. Pero también justo coincide con la etapa de los cachirules y pues había información comprometedora, pues aprovecharon y le echaron fuego. Así de fácil. Justo nos lo preguntábamos hace 2-3 días y a nadie se le ocurrió como de, mira, todavía se ve un poquito corrida la letra y si lo transcribimos No, para pues no. algo. Definitivamente no. De hecho, archivos estadísticos según esto tienen a partir del 98 No. y nada más. O sea, vamos para atrás, no hay Pobres. nada. Pero no tienen una hemeroteca, una biblioteca, unas cuantas revistas ahí empolvándose. Entonces no. Ahorita Oscar Guevara está ahí, pero me ha dicho que no. O sea, y él tampoco tiene tiempo de investigar histórico porque él está cubriendo torneos de actualidad. Entonces, eso le lleva mucho tiempo. Entonces, la historia pues la está dejando. Entonces, es algo que necesitan más gente, necesitan inyectarle Claro. más a esto. No, porque si necesitan pues, tener no. un equipo ahí liderado lo por menos. Eric Lugo. No, neta, yo sí me imagino así.
Yo estoy trabajando en un proyecto que luego te cuento porque es discrecional, ¿no? Ok. En donde tú estarías considerado para ser fundamental de que se lograra ese proyecto, ¿no? Lamentablemente no, la parte oficial no le interesa en absoluto, ¿no? La historia no vende y pues si no produce billetes, pues no existe. Ya todos así bien tristes, deprimidos, como nuestras revistas aquí. No, pero pues siempre Ahora gente que son quedamos malas. locos como nosotros, que pues eso se va a seguir. Lo importante es seguirlo difundiendo, ¿no? Que la gente lo siga conociendo. Sí, no, hay que seguir llegando sobre todo a la Pues. gente joven. En la Expo Jersey me gustaba ver a los morros, que ya luego me di cuenta que uno llegó con una playera del Barça y otro traía una del Real Madrid, y el morro como que no se me acercaba, y ya luego entendí que pensó que lo iba a molestar, porque hasta me volteaba a ver y yo quería explicarle la revista, ¿no? Quería decirle, mira, esto no sé qué, pero me veía así con una carita de no me molestes, por favor, no me digas algo feo del Barça. Yo, güey, ni siquiera me importa, ¿no? Yo nada más quería que viera la revista Balompié. Pero bueno, señor Lugo, ¿de qué escribiste para el número 5 y de qué vas a escribir para el número 6 de Balompié? Vamos a tocar un tema oscuro, creo que el más oscuro en la historia del fútbol mexicano. ¿Sí crees que el más? Yo creo que sí. ¿No? Por lo menos mediáticamente fue el más, ¿no? Fue un golpe muy duro. Todos perdieron, todos. La televisión, la federación, los jugadores, la gente, todo. La misma prensa. Todos. Entonces, es algo que, si tú buscas en googleas cachirules y se enfocan mucho en el episodio de 88, ¿no? Pero casi nadie habla de los antecedentes, ¿no? Entonces yo me voy a las tripas, nos vamos a los orígenes. Cachirules hubo desde siempre, ¿no? Desde que se pudo hacer trampa, hubo cachirules, ¿no? No era algo exclusivo de México, ojo, siempre, en todo el mundo siempre se dio este caso. Era tolerado porque la gente, la FIFA, la CONCACAF, las confederaciones lo sabían, pero lo toleraban porque era algo discreto. O sea, las selecciones llevabas 1 o 2, como que eran como que los líderes, como que arroparan a los demás y nada más, ¿no? Aparte los torneos de la CONCACAF, pues no te daban nada más. Ganabas el torneo juvenil CONCACAF y ya. No había nada más, no había mundiales de FIFA, no había nada. Entonces, Claro. pues tampoco era como que para que te pusieras a investigar si había 1 o 2 cachirules en esos equipos. Entonces, durante muchos años, hablando de los años 60, 70, pues era ilegal, pero era una práctica discreta y tolerada, ¿no? Pero conforme pasan los años, conforme ya la competitividad se vuelve más grande, con FIFA empieza a organizar los mundiales juveniles, entonces pues ya hay una presión, ya tienes que ganar, ya tienes que clasificar, entonces ¿cómo? Pues haciendo trampa. Vámonos por partes. ¿Qué es un cachirul? Para mí hay 3 tipos de cachirules, ¿no? El clásico del llano que suplanta una identidad, que dice, oye, pues no me completé porque mi delantero estelar se agarró la jarra y pues éntrale, ¿no? Entras por otro. Ese es uno que incluso se dio en la 3ª división en México. Casos así de jugadores que suplantaron, ¿no? El otro caso, que es el que nos atañe, es cuando falsificas documentos para alterar tu edad, ¿no? Para que seas elegible, que es creo que el que más tinta ha derramado y más me lo importa. Y el otro, que ya es algo obsoleto, es el cachiruleo cuando se daba para clasificar a los torneos olímpicos, porque la reglamentación de los torneos olímpicos te exigía que fueras amateur, que no percibieras un sueldo por practicar el fútbol o cualquier otro deporte. Entonces, y lo vamos a ver porque las selecciones que armó México en los años 60 estaban llenas de profesionales, pero pues ahí hacían una serie hacían magia y para que ya aparecieran como amateurs. Ese es otro tipo de cachirul. Ese que ya no existe porque actualmente pues ya los torneos olímpicos ya están autorizados para jugar con profesionales. Entonces, podemos separarlo en esas 3 categorías. De hecho, la propia palabra cachirul viene de cachirulo, que tiene unos orígenes muy, muy, muy largos. La palabra, hay un video en YouTube de un canal muy bueno que se llama Leyendas del Fútbol Mexicano, en el que también me ayudaste a hacer ese video. Sí. Evidentemente. Enorme investigación que hiciste también. Ya me di cuenta que tenía varios errores, Bueno, pero pues bueno. Yo creo que destacas Estaba chavo. el orden cronológico, como narra los acontecimientos fue brutal porque fuiste narrando cómo fueron dándose los hechos, ¿no? Y creo que eso es algo que se aprecia mucho. Yo en un momento me gustó mucho cuando lo lanzaste. Sí, y que tampoco no me metí tanto en los antecedentes como Lugo lo está haciendo en la revista. Pero bueno, sí, la palabra tiene orígenes en latín y de vasijas que se rompían. Los pedazos de las vasijas tenían, ya no me acuerdo cuál era la palabra, caxo, una cosa así. Algo así, no me acuerdo. Pero bueno, de ahí evolucionó a cachirulo, que son pedazos de tela que Como se utilizaban. Remiendos, como parches. Exacto. Antes de ser parches eran una especie de sombrerillos que se ponían los hombres en España, en alguna región de España, y luego cuando se vinieron acá se convirtieron en remiendos de la ropa de los campesinos, ¿no? Que incluso de gente que era, no quiero decir vaquera, güey, ¿cómo se dice? Que gente que tiene
ganadera, gente que se sube al caballo a cuidar a los animales. De campo, ¿no? Y cuando se tenían que remendar los pantalones, les ponían cachirulos. Que yo también me imagino que agarraban un pedazo del sombrero y lo ocupaban para coserlo en el pantalón. Un pedazo de tela. Al final es el cachirulo, entonces podría ser el material para hacer la talacha. Ajá. Si lo ligamos como un punto como futbolero. El parche, ¿no? El encimado ahí. Que Hay no tiene corresponde. orígenes muy dispersos, ¿no? Pero aquí en México, pues ya sabes, eres cachirulo, pues hiciste trampa para Sí, jugar. sí. Y después de eso había un personaje que se llamaba Cachirulo, que contaba cuentos. Enrique Alonso era su personaje en la televisión en los años 50, 60. Mexicano. Muy famoso, mexicano, sí, claro. Y era muy famoso en Sí, sus sí, décadas, claro, ¿no? Sí, un personaje muy famoso. También ahí. Se dice que también de ahí viene el origen porque el muñeco, pues, lo controlaba, ¿no? Enrique Alonso, ¿no? Era el personaje. Entonces de ahí también... Era dice como que- su... Sí, suplantaba, Exactamente. Y entonces, bueno, ya de ahí se fue al deporte y como decías, ¿no? El Cachirul es el que no es parte del equipo, pero trae la... Que yo lo hice muchas veces en la Yo calle. creo que todos, en el ¿no? llano, güey, Todos sí. entramos a un Sí, campo yo de creo que tierra, Sí lo te que decía pareces, Eric. güey. Ya das Exacto. y el Tu profe se hacía credencial. bien güey, Sí, ¿no? Y no importaba, sí. Aunque trajeras otro apellido, que no trajeras nada. Sí, el chiste era completar el equipo y ya jugar, ¿no? El drama que dices tú del 88, que es como el culmen de todos estos desmadres, es el que destapó la historia de los cachirules, en México por lo menos. No sé cómo habrá sido eso en otros países, por cierto. Muy lindo, justo lo cuentas en el texto. Hubo cachirules, por ejemplo, en Chile, en 79, en un torneo sudamericano, que hubo funcionarios que fueron a la cárcel. Ah, Fue muy sonado. En Perú también hubo gente que se fue a la cárcel. Y después aquí en CONCACAF está el caso de Honduras, en 1982, en un torneo juvenil. En ese torneo no participa México porque México era sede del Mundial de 83. Entonces los demás se pelearon por el boleto. Era un boleto y medio, uno directo y un repechaje. Honduras gana ese torneo y acabando le ganan a la final a Estados Unidos. Y la Federación de Costa Rica, que había quedado tercera, protesta. Dicen, chécame a los hondureños. Y pues salieron, ¿no? Y Joaquín Soria Terrazas, que era el presidente de la CONCACAF, mexicano, los cacharon y los echaron. Y ¿Eso fue en el qué? En 82. Y a todos los directivos de la federación los suspendieron de por vida. Era la regla que tenía CONCACAF. Suspensión al seleccionado y los directivos se van suspendidos de por vida. De por vida. También en Corea del Norte hubo un caso similar por esos años. También les eliminaron a la selección y eso ya fue parte de FIFA directamente. Pero aquí en CONCACAF fue eso. Y en el 85 se juega el primer torneo mundial infantil, que era en aquel entonces se le llamaba infantil, pero era para menores de 16 años, el sub-16. El primer torneo de CONCACAF se organiza en México, lo organizaron al vapor porque ya haz de cuenta que el mundial se juega en agosto y el torneo se juega en mayo, o sea, muy poquito tiempo lo organizan. En esa selección de Costa Rica estaba Hernán Medford, muy conocido de nosotros. Y, el Pelican. El Pelican. Y Javier Wanchope, que era hermano de Pablo César Wanchope, el famoso jugador costarricense. En el torneo clasificatorio daban la edad. Pero ya para cuando se haga el mundial, en agosto, ya no. Entonces, un amigo periodista tico, Gerardo Coto, que le mando un abrazo si nos llega a ver, me dice, es que los consideraban indispensables. Entonces dijeron, pues vamos a alterarle la edad por 3 meses. Fue poquito, pero pues para que den la edad y jueguen. A Costa Rica le fue muy mal, quedaron eliminados, un gol metieron y bye. Y ahí quedó, pero en el 90, cuando Costa Rica va al mundial y Ed Medford es seleccionado, la FIFA se da cuenta. Dice, oye, a ver, este es el mismo. Pues por fin nació en mayo, nació en agosto. ¿Cómo se habrán dado cuenta? Pues, porque aparte no había electrónico. Por los registros. Y lleva un registro previo. Sí. Por eso se dieron cuenta. Abrieron el folder y dijeron, ah, chinga. Y a Costa Rica lo castigan. Se va 2 años suspendido a nivel juvenil, que es 91, 92. Costa Rica no participa en los torneos eliminatorios para los Juegos Olímpicos de Barcelona, ni los Panamericanos del 91, porque estaban suspendidos. Pero fue un castigo retroactivo. Sí. Y todos los ticos ya dijeron, mira, ya no estaba el ejemplo de México. ¿Sabes qué? Sí, lo que sea, ya. No pasó a mayores, fue la juvenil y ya. Volteamos la página. ¿No metió gol en el 90? Medford, que yo sepa, no me acuerdo. Creo que no. Pero en el 85 el único gol de Costa Rica fue en el Mundial Juvenil, en el infantil. Entonces... Y entonces dividiste este reportaje en 2 mitades. Correcto. ¿No? La segunda mitad va a ser el verdadero cachirulazo. Correcto. La portada de ovaciones. Antes, porque la primera parte la cortamos en el 85. Todavía hay un par de torneos antes del cachirulazo. 2 mundial y un premundial. Pero sí, ya la intención de la segunda parte es ya enfocarnos directamente al cachirulazo. Y un poco después, porque después, contrario a lo que mucha gente cree, hubo cachirules. Todavía hubo. ¿Ah, sí? Sí, todavía hubo. Ahí está el caso de Ali Fernández, el hijo del famoso comentarista de Ángel Fernández. Se fue suspendido de por vida. Cuando después ya le bajaron la sanción. Cuando ya no era futbolista, ¿no? No, todavía pudo jugar. O sea, de cuenta que
primero le dijeron que se iba de por vida, después ya como que dijeron, bueno, sí nos vimos muy drásticos y quedó en 2 años. Pudo regresar a jugar, todavía estuvo. De hecho, Ali Fernández le hace 2 goles al América en la cuartos de final de la liguilla 94-95. Ah, sí, está en la crónica. Está en la Ahí lo crónica. suspenden en el 90, estuvo suspendido del 90 al 92, en aquel entonces jugaba con el Puebla. Regresa con Toluca y después volvió al Puebla. Pero ya su carrera pues ya quedó lastimada, obviamente. Pero pudo regresar, lo perdonaron. ¿Qué implicaciones tiene o tenía? Ya no sucede, ¿verdad? Ya no hay cachirules, ¿o sí? No, creo que fue una lección que se tenía que aprender, nos tocó a nosotros, pero hasta donde sé, ya no. O sea, esos de 90, esos episodios de 90 fueron los últimos coletazos. Ya de ahí ya se enderezó el barco, ya todo es legal. Porque aparte ya es muy difícil, porque ya todo es electrónico, ya las actas ya no las puedes falsificar tan fácil. Ya verificar información oficial ya es menos difícil. Entonces... Que en África hay sospechas por el tema de que no hay registros civiles en todas las comunidades y registran a los niños. Comunidades donde los registran años después. Exacto, ¿no? Oye, en África en los años 70, 80 eran aparte, no sé si inocentes, porque haz de cuenta que todos sus jugadores los ponían que nacían el mismo día. El pasaporte decía, todos nacieron el 1 de enero del 82, por decirlo. Qué cracks. Todos, ¿no? Así como que... La o por el número generación. de camiseta. O sea, te das cuenta, tú eres el 1, pues tú naciste el primero. De verdad. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Entonces la FIFA dice, oye, ¿qué onda? Que está muy lindo, está muy interesante, porque pensamos en el cachirulazo y que solo fueron mexas. Ujú. Sí fueron jugadores mexas, pero dentro de la primera parte del texto, al menos, ya hay también involucrados extranjeros. Sí. Pero también extranjeros en México, como por ejemplo técnicos, que eran los que decían, sí, no importa. Ah, sí. Me voy a traer estos 4 jugadores. Por ahí cuentas un ejemplo muy significativo de Atlas. Me parece que en el eran 4. 81. Roca. Sí. El técnico de la selección era Alfonso Portugal. Entonces, él fue el que clasifica al Mundial. El premundial se juega como un año antes del Mundial, el torneo eliminatorio. Entonces, tienes un año para prepararte. Entonces, ese torneo eliminatorio se juega en Estados Unidos. México queda campeón. Y un año después empiezan los cachirules. Entonces, Portugal estuvo probando muchos jugadores y faltando como 3 meses, llama a 4 jugadores del Atlas. Estaba Arturo Magaña, estaba Francisco Chávez, si no me recuerdo, y otros 2, uno que era el portero, José María Díaz, me parece. Todos cachirules y pasados de edad por 3 años. O sea, 3 años. entra, es el receso de la intertemporadas de la Liga Mexicana y el Atlas nombra como técnico a José Antonio Roca. Entonces él empieza a ver las edades y dice, oye, ¿estos qué hacen en la selección si ya no dan la edad? Tráemelos de regreso, los necesito porque voy a entonar mi equipo para empezar el nuevo torneo. Entonces él denuncia, en una entrevista que él da, le dice, oye, pues dame mis jugadores porque ya no son elegibles. Y en la federación se le van con todo, le dicen, no, eres un resentido, a ti te fue mal en el 78 y por eso ¿Sí le avientan esa del 78? Sí, amargado y le dicen de todo. Y entonces Atlas dice, oye, espérame, pues yo tengo registros que validan que sí, ya no dan la edad, aquí están las actas. Entonces van con Rafael del Castillo, en ese Inter se entera Zoya Terrazas. Y Rafael dice, del Castillo, que era presidente de la federación, y que yo lo relaciono así con el poder más corrupto priista totalmente. ochentero. De hecho, aquí tengo. Sí. Los Rafaelos. Sí, no, ese es... Aquí vienen fotos con Miguel de la Madrid, con políticos de PRI, con Carlos Salinas, o sea, él era priista. Este es el libro que escribió Rafael del Castillo ya cuando había sido suspendido de por vida, ¿no? Después Correcto, del lo publicó en el 90. Es como mi verdad, ¿no? ¿Todavía vive Rafael del Castillo? Todavía vive. El doctor Enchueco le decía a Carlos Albert. Aparte Carlos Alberto Bueno, así fue un justo. gran crítico de él, ¿no? Yo estoy leyendo aquí la declaratoria. declaratoria que te regalaron. No, esto es una joya. Es muy bueno ese libro porque, bueno, no nada más, él narra obviamente su versión sobre el cachirolazo, pero también él narra, por ejemplo, cómo se consiguió la sede para el Mundial del 86. Trae unas anécdotas increíbles, la verdad es que... ¿Y habla de cosas turbias o qué? Pues él da su versión, digamos, que de lo que es la versión oficial, ¿no? Lo que era de cómo vivió las cosas viendo presidente de la federación. Ahí tiene documentos ahí importantes, tiene cartas y fotocopias de cartas enviadas por CONCACAF, por la FIFA, hay muchas fotografías. La verdad es que es un muy buen libro, independientemente del personaje, de todo lo que fue alrededor de él, pero la verdad es que es un muy buen libro.
Porque justo da esa versión oficial que muchas veces no tenemos, ¿no? Claro. Acá nos llegaban boletines de prensa y lo que se publica en los diarios, y ya que a él, pues él estuvo dentro, él estuvo en las tripas del negocio y lo cuenta como tal, ¿no? Hay una foto muy buena de él abrazándose con Hugo Sánchez después de ganarle a Bulgaria. A ¿no? Bulgaria, sí. Ajá, sí. Muy contentos en la cancha, ¿no? La Todavía victoria. eran amigos. Sí, en 86. Lo hubiéramos sentado con Maurer y hacíamos la entrevista doble. Ah, haber estado chingo. No, y bueno, retomando lo de 81, en ese inter que estaban viendo si eran o no, Joaquín Soria Terrazas se entera y dice, a ver, ahí nada más les digo que si los cachamos que metieron chirules, se van suspendidos. Entonces ya Rafael Castillo y la federación dije, no, ya, te los regreso. Alfonso Portugal, llámate a otros. Y no, aquí no pasó nada, todos contentos, ¿no? Y aún así uno de ellos, Francisco Chávez, no le pudieron comprobar la edad y él lo llamaron. Y él ya tenía 3 años. Justo el día que empieza el Mundial de 81 en Australia, ese día cumplió 23 años. O sea, Soria Terrazas era mexicano, pero él era el presidente de la CONCACAF, mientras Rafael del Castillo era presidente de la FMF. Correcto. ¿Y Soria Terrazas, antes de ser presidente de la CONCACAF, tuvo algún puesto acá? Sí, claro, era muy amigo de Guillermo Cañedo. O sea, él claro, estuvo sí, porque es recuerdo la época que... de hecho, Cañedo lo pone enfrente de la Claro. CONCACAF. Soria Terrazas, de hecho, sus hijos, al menos hace algunos años, seguían en la federación trabajando del lado del fútbol amateur. Soria Terrazas entra a la federación en los años 50 para el fútbol amateur. Se hace muy amigo de Guillermo Cañedo y en algún momento, en los años 60, Cañedo le dice, ¿sabes qué? Vente a CONCACAF. Y ya lo deja. Y ahí estuvo 20 años al frente de la CONCACAF. ¿Y él sí era recto o no? No, tenía una cola grandísima que le pisaron. Un personaje muy mentiroso, muy dramático. Pero ya siendo presidente de la CONCACAF, él estaba aquí en México le acusaban mucho de que no nos apoyaba lo suficiente, ¿no? Era aquí la crítica que le hacían. Y en Centroamérica era todo lo contrario. Le acusaban de, no, pues siempre vas a favor de México, siempre. ¿No él tuvo algo que ver con que se jugara la eliminatoria en sede fija? Sí, él ¿no? fue el que impulsó eso. Para él, su objetivo, según él comentó, era que emparejar, porque había, según él, México estaba arriba y los demás, entonces como que quiso. Y Hugo Sánchez siempre se enojó por esa decisión de que se llevaran a jugar la eliminatoria del 83 del 81 y Honduras la del y la del 73 en Haití. Sí, siempre porque pues de ahí se regalaron 2 boletos. Y no se regalaron, bueno, se bueno, perdieron. ajá, Güey. sí, sí, O sea, sí. no le pudieron Bueno, ganar a Trinidad y Tobago, 4-0 perdieron. Sí, ahí sí. Bueno, sí. 1-0 Haití. O sea, Aparte esas selecciones Oye, había traían un nivel vudú, ¿no muy, viste? vudú, güey. muy ¿no? mal nivel. La selección del Botellas 81, explotando. la selección del 81 de las peores selecciones. Yo lo que Es la peor, para mí es la ni peor. jugando en México tal vez quién sabe si hubieran calificado. Para mí es la ¿verdad? peor de toda la historia. Y La del tenían buenos 81. jugadores, ¿eh? Está Tomás Boy, venía Hugo, no Manuel Negrete, tenían buenos jugadores, pero Manuel Manso, que venía a ser campeón en Pumas. Y, Era Cárdenas también, ¿no? El técnico. con Raúl Sí. Cárdenas. Sí. También ahí creo que fue un error llamar a Cárdenas a esa selección, porque ya estaba quemado el 70, no se había actualizado, sus esquemas eran obsoletos. Si tú ves los videos, no juega con extremos, nunca jugó con extremos. Era algo que siempre se le criticó. El gol que le hacen a Haití es por un centro, un desborde de la banda, y es ahí que hay el gol. Si hubiera jugado, había aprovechado las bandas, tal vez, no sabemos, hubiera algo más. Pero su sistema ya era obsoleto. Nunca se actualizó y pues bueno. No, contra Salvador nos dieron un baile, güey. El mágico González. Bueno, es que exacto, era el Sí. Salvador de Don Mágico. Güey. No, y El Salvador estaba en los resentidos porque un par de años se habían jugado un amistoso en Texcoco, en el municipal de Texcoco, una cancha que no era apta ni para jugar en primera división, pero ahí jugaba el Nesa. Y ahí llevaban a la selección y acaban con 5 expulsados los salvadoreños. La gente encabronadísima les tira de piedras. El partido se suspendió. El partido quedó, me parece que 1-1. Cuentan algunos jugadores salvadoreños que se llevaron las piedras. Se las subieron al autobús, se las llevaban de recuerdo. Entonces, esos ya traían esa espinita. Y pues, cuando pudieron cobrarse las revanchas, se la cobraron. ¿Quién Sí, fue el claro. que dijo esto de la pelota cuadrada? ¿Sí fue Hugo Sánchez? Fernando Marcos. Porque mucha gente se lo atribuye a Hugo Sánchez. No, fue Fernando Marcos. Tal vez Hugo haya replicado eso, pero quien es hecho en su libro biográfico, Fernando Marcos menciona eso de la pelota cuadrada. Bueno, cuéntanos, ¿qué decía? Pues que el nivel, no recuerdo bien textualmente, pero hablaba del nivel, no era posible que México dejara una clasificación en Centroamérica cuando los centroamericanos jugaban con pelotas cuadradas. Más o menos, más palabras menos, así fue como lo expresó. Sí, y en Honduras en el 81 tocaban el mariachi. Dicen que el perro Bermúdez se peleó con quién sabe quién. Había una historia porque era un funcionario del gobierno hondureño que fue al hotel y se agarró trompadas a Tomás Boy. Entonces, y ya después regresó totalmente, aparte con guaruras, con todo el aparato oficial detrás, no le pueden hacer nada, un tipo intocable. Los 80. Sí, pues sí. Y después a los días regresa otra vez. Entonces el perro Bermúdez pues ya le bajó la borrachera a golpes. Eso es en el hotel de concentración.
Entonces, porque los jugadores luego decían que pues, les daba permiso a Raúl Cárdenas de salirse de las habitaciones, pero no había dónde irse, pues se la pasaban en el bar, pues no había dónde salir. Porque en la calle la gente los mentaba la madre, les aventaba manzanas, les aventaba cualquier cantidad de cosas. Entonces, Y que eso también tiene que ver con los medios de comunicación mexicanos setenteros que hablaban de la CONCACAF como si fuera basura. Peyorativo siempre. sí. Y realmente pues había que jugar a la cancha, Totalmente. ¿no? O sea, les ganabas cuando jugabas aquí, pero todos los campeonatos de naciones de la CONCACAF, que se jugaron 10, México solo pudo ganar 3 y uno fue aquí en el 77. Que era doble, tenía doble valor, era la eliminatoria para el Mundial y también esa fase final era el Campeonato de Naciones de la CONCACAF, eras el campeón del área. La otra fue en Guatemala y la otra no me acuerdo. En 65. Aunque también México mandaba selecciones alternas. En 63, en 69 mandaba selecciones alternas. O sea, tampoco le daban tanta importancia. O sea, Justo, ahorita hablaste del amateurismo, estabas hablando de lo de los hijos de Soria Terrazas que estuvieron en la federación, pero también en esta época en la que pasa lo de los cachirules, lo que estamos hablando también 80s, 70s, existía el fútbol amateur, pero realmente el fútbol amateur y había una selección. Sí. Cuéntanos también un poco de eso, porque hoy en día tenemos el sector amateur que está abajo de la TDP, que es nuestra 4.5 división. Si dividimos Serie B de Liga Premier, es como la 4.5, es una locura, y están los torneos estatales y las comisiones y todo ese desmadre. Pero antes funcionaba y precisamente no había tanta diferencia con CONCACAF. En la gente de lo de las selecciones amateur, que es lo que obliga a que lleven a los jugadores profesionales, ¿no? Este cachiruleo. sí, había una selección amateur porque los torneos del ciclo olímpico estaban restringidos a jugadores amateurs. Por ¿Cuáles son los reglas torneos de la propia FIFA y del COI, del Comité Olímpico Internacional? Entonces, en la CONCACAF, los torneos del ciclo olímpico son Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Entonces, el reglamento olímpico te prohibía expresamente alinear profesionales. Y el profesional, ya lo hablamos en el episodio anterior, es el que cobraba Tienes por un contrato jugar. y exactamente. ¿No? O sea, no puedes recibir dinero del deporte que practicas. Esa es digamos que la Como sueldo. Es correcto. Entonces, por eso había una selección amateur. Y había formadores y había talento. O sea, de ahí en los años 70 salieron muchos jugadores de la selección amateur. ¿Hugo no estaba en esas? Salió de la sí. selección amateur. Chucho. Manuel Manso, Leonardo Cuellar, Juan Manuel Álvarez, muchísimos jugadores, mucho talento de los años 70. Mario Carrillo. Mario Carrillo, estaba Rafael Toribio, Héctor Tapia, David Rangel. Rangel, ¿no? Muchos jugadores salieron de allí. Y ya lo que corrompió las selecciones amateurs, si tenías talento, era que los equipos pues, te empezaban a tentar y pues, muchos se los llevaban. ¿Y pero cuál era la función de la selección amateur? ¿Solo jugar los olímpicos? Ajá. Ese era su objetivo. Exactamente. Y ya obviamente cuando ya cumplían, eran jugadores jóvenes. Aparte de amateur tenían que ser jóvenes. O sea, era como que una... No era la regla que fueran jóvenes, pero ahora lo que se buscaba era eso para foguearlos y ya después llevarlos al profesionalismo. Es paralelo a lo que pasa con el box, ¿no? El box amateur para los olímpicos y que los tientan a convertirse en profesionales para que cobren chingón en las peleas, ¿no? Exactamente, eso pasó. Entonces, por eso había una selección y esa selección amateur la apoyaba el Comité Olímpico Mexicano. También inyectaba dinero. O sea, aparte, la federación era la que llamaba a los jugadores, la que tenía a los cuerpos técnicos, pero la que inyectaba dinero a esas selecciones era el Comité Olímpico. Y por ejemplo, también mencionas en tu texto, en la primera parte, que va a salir en el número 5, que no solamente había cachirulazos en las fechas, había cachirulazos en las selecciones amateurs, en los trabajos. Incluso sí. hay quien decía, desempleado. ese es soy amateur porque soy un desempleado. En el 68, para los Juegos Olímpicos, hay que poner un poco de contexto porque los países del bloque socialista alineaban a jugadores realmente profesionales, pero el pretexto que decían en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en todos los países del bloque comunista es que ellos no cobran un salario. Ellos trabajan en las minas, en los ferrocarriles, pero pues, en realidad eran gente dedicada. Por eso ganaban tantas medallas. Claro. Y si tú checas el medallero olímpico de fútbol desde el 52 al 80, todas las medallas fueron acaparadas por países del bloque socialista. Todas. Entonces, para la FIFA llegó un momento en que, pues, ¿cómo les hacemos? ¿Cómo ya hay que acabar con esto? Entonces, en el 68... había la intención de que México ganara una medalla. Querían que siendo local, pues México se colgó una medalla. Entonces, ¿cómo les vamos a ganar a los comunistas? Pues a líneas profesionales, pues pónteles a la par. Entonces hacen una estrategia bien bizarra porque mandan cartas a la FIFA de que, oye, mira, estos eran profesionales, pero ya no son. Bórramelos para que puedan jugar. Esa es la primera. Y después ya cuando hacen, el COI mandaba los formatos a los deportistas para que llenaran sus datos personales. Y ahí venía la ocupación, ¿no? Bueno, ¿tú qué te dedicas? No, pues ahí fue cuando les inventaron. Pues había comerciantes, había estudiantes, había taxistas, había mecánicos y uno, no sabemos quién,
expuso que era desempleado. Y que estamos hablando de jugadores como Vicente Pereda, Fernando Bustos, el Pichojos Pérez, el Gato Vargas. Vargas, estaba Manolete Hernández. O sea, era una selección de talento. De profesionales. Claro que sí. Y siguieron cobrando todavía. O sea, de hecho, sí, está Y totalmente. que ahí nos cuentas en la revista la historia de esta selección del 68, que para mí es uno de los reflejos más claros de la mexicanidad Totalmente. en la vida y en el deporte, ¿no? Y cómo la peda provocó que un crack como Fernando Bustos tuviera que ser echado del equipo por situaciones indecorosas en un tren, ¿no? Que era de Michoacán al DF. De Guadalajara a De la Ciudad de Guadalajara. México. ¿No? Imagínate una selección olímpica en el tren que viene de un partido de fase de grupos. De semifinal. De semifinal, Sí, ¿verdad? semifinal. Para jugar. Es de cuartos a semis, ¿no? No, de semifinal al tercer lugar. Ya fue el Claro, último, sí, ya. contra Japón. Y que van en el tren bien pedos y se meten al vagón de una mujer. O sea, imagínate, güey. ¿No? Es 1968. Parece que estamos hablando de 2011, Copa América, ¿no? 2025 que acaba de pasar justo ahora con el personaje que ya muchas personas están funando y todo. Claro, al Chicharito Hernández. Un pésame a su carrera futbolística porque Bueno, yo creo que ya no le queda nada. Ya. yo creo que ya acabó, ¿no? Sí, ya, por ¿Es supuesto. el que ya. punto final? Ahí ¿Crees? aplica esa de no, ¿Crees? mejor retírate antes de que el fútbol te retire a ti. Yo creo que ¿no? el MLS, ¿no? ¿Regresar a la ¿Otra MLS? vez? No. No, pues yo creo ¿Ya que no? No, pues ya debe estar. Saprissa. Pues no creo que le puedan pagar lo que le exige. No, yo creo que ya va a iniciar su propia empresa. Ya debería. Coaching. Ya. Sí. Coaching, que genere millones futbolístico. por allá, por ese lado. Pinche Chicharo, nadie lo mandó, güey. Nadie le dijo, papá, publica esto. ¿O sí? Y nadie le dijo no lo hagas tampoco. Pobre cabrón. Me da mucha... Sí, bueno. Sí, bueno, en fin. Claro reflejo, y aparte me gusta mucho la historia de los cojinazos en el partido por tercer lugar. Es de mis historias favoritas, güey. Pero primero, cuéntanos la completa, incluyendo por qué había cojines en las bancas. Bueno, cuando entrabas, porque las gradas obviamente eran de cemento, entonces te ofrecían un cojín para que estuvieras un poquito más ¿Te lo cómodo. rentaban? Sí, te lo rentaban. Y pues ahí también podías comprar esquilmos, la cerveza, el refresco, entonces también te rentaban un cojín. Y Para ya ver a la fútbol. salida lo regresabas. No recuerdo bien si lo dejabas en tu lugar o lo regresabas. Ahí había gente que te los recogía a la salida, ¿no? Había unos de recuerdo, ¿no? También que te podías quedar. No, la verdad no sé. Según yo no, pero igual no dudo que alguien se haya sacado algunos de sí. esos. Que seguro. muchísimo, sí. De Imagínate, morabilia. pues, tanta gente que sale, entonces. Pero fue el partido México contra Japón. De hecho, yo hace poquito compré una revista japonesa del 68, que la portada es el... Kunichige Kamamoto. Ajá. De hecho, hay un documental de ese equipo y de ese en japonés lo encontré un día y hay escenas inéditas de los Del- cojines en la cancha, porque Sí, no hay mucho material. tapizaron. No hay mucho. Esta selección, bueno, ya vimos el contexto, los desclasifican de profesionales amateur. Después, tiene muy buena preparación, porque en general la preparación para esos Juegos Olímpicos, no nada más de fútbol, de muchos deportes, fue de verdad muy buena, ¿no? Y también la infraestructura que se construyó para los Juegos fue de primer nivel. A la fecha siguen funcionando las instalaciones. Esa selección se forma en la base en el 67. Hacen dos selecciones. Una con el objetivo de prepararla para el Mundial, porque México iba a ser de los dos grandes eventos deportivos, ¿no? Los Juegos Además. Olímpicos y el Mundial. Entonces, lo principal va al Mundial y hacen una como especie de selección B, que primero la foguean en el torneo de CONCACAF, que se juega en Honduras, que quedan subcampeones. Después van a los Juegos Panamericanos de Winnipeg, que se juegan por el verano, en agosto o septiembre del 67, que ganan la medalla de oro. Y esa base es la que se convierte en la selección olímpica. La traía Nacho Treyes también. Nacho Treyes era el técnico de las dos. Hubo jugadores que brincaron de una a otra. O sea, también hicieron... La verdad es que fue una buena preparación en el nivel cancha. Sí hubo muchos partidos. Y esa selección olímpica la foguean contra la Unión Soviética, contra Brasil, contra Uruguay, contra Chile, contra los equipos mayores. De hecho, para la FIFA algunos de esos partidos son clase A. ¿Esa fue la que viajó a Sudamérica? No, la otra. Era la Ya. otra. Donde Borja metió un gol, ¿no? Ajá. Contra Brasil. Entonces, esa era la otra. De hecho, en los Olímpicos la selección mayor estaba en Sudamérica. Se fue con Raúl Carlos, porque el torneo de liga se suspendió casi 2 meses. Entonces, la olímpica se queda aquí a jugar los juegos y la mayor a cargo de Raúl Cárdenas se fue a Sudamérica. Aprovecharon esa gira y les fue muy bien, por cierto. Y también juegan contra Japón en el Azteca y los golearon 4-0 a los japoneses. O sea, y el mismito equipo, o sea, no eran porque también los japoneses estaban clasificados a los juegos. Entonces, y ya llegan los juegos, México obviamente lo dejan en el Estadio Azteca como para que juegue sus partidos locales. Le toca jugar con Colombia, con Francia y con Ghana. El primer partido lo ganan a Colombia 1-0, jugando pues más o menos, ganan. Después viene Francia, les mete 4 y todo el mundo se pone así como que golean a Ghana en el último y clasifican segundos y tienen que ir a Puebla, donde juegan contra España. Que ese es el mejor partido de la selección.
con goles de Vicente Pereda y me parece que no recuerdo el segundo, ¿no? Los dos jugadores del Toluca. Y ahí viene el rompimiento, porque los directivos tenían adeudos con los jugadores. Adeudos como del premio. Primas y premios que estaban pendientes. Entonces empiezan a negociar. Y llegan a un acuerdo donde, bueno, ya los directivos le dicen, ok, acabando el partido de Bulgaria, nos ponemos a mano, les pagamos. El de Bulgaria era semifinales. Las semifinales. De Puebla a Guadalajara. Entonces el traslado. Ok, muy bien, pero no cumplen. Entonces llega el partido el acuerdo de que pagarles antes del partido ante Bulgaria. No les cumplieron. Y ahí es donde viene la mentalidad perdedora, porque ellos dicen, no me cumples, yo tampoco. Increíble. O sea, en pleno torneo olímpico. En pleno torneo. Y ahí cuando aparte también, México estaba ganando medallas y estaba... Sí, pues está Sargento Pedraza, Ajá. está toda la gente que estaba teniendo una buena preparación y que empezó a cumplir en los torneos de fútbol. Había como un ambiente... Bueno, que veníamos de la matanza de Tlatelolco. Tampoco es como que el ambiente estuviera muy sano. Sí. Pero en términos olímpicos, Pero pues había victorias, ¿no? Justo, como que sí vio un poco de bálsamo para todo lo que estaba ocurriendo del otro lado, del lado político. Entonces, ese partido ante Bulgaria lo empiezan perdiendo 2-0. Después empatan, fallan las que tú quieras, y en Bulgaria es el 3-2 y hay medalla de oro. Así fue. Y el otro acuerdo era que iban a regresarse en avión. Ah. Y me lo regresan en tren. Entonces los jugadores ya estaban muy, muy, muy encabronados. Ahí también Nacho Treyes no hizo, para mi punto de vista, no hizo labor. Ahí el Nacho Treyes dice, bueno, pues no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, pero pues esto ustedes saben. Creo que ahí él pudo haber hecho mucho más para tratar de Nacho Treyes era un personaje bien raro. Sí, sí, con muchos claros. ¿Hay algún libro de Nacho Treyes que cuente su Biográfico, vida y sí, obra? Hay algunos biográficos, pero como tuvo una trayectoria tan larga, pues no te puedes concentrar entonces le dan mucho, es un repaso muy largo. Entonces muy Y superficialmente. ahorita como que su hijo no está para andar contando No, muchas... pues no. Sigue facturando todavía. Luego veo así, estamos digitalizando partidos ayer que era del justo. 93, ¿no? Y analizando cómo se movía Claudio Suárez, el Capi Ramírez El primer Perales. nivel siempre se Escuchando jugaba así ese la primer narración, Obed y yo, que estábamos aquí en la noche revisando la revista, y me dice, chale, güey, ahorita Y ahorita que está haciendo Treyes? contenido Sí, el señor antifaz, ¿no? Treyes. Lalo Treyes. Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, con su tiempo. Pero bueno, es como si en unos años estuviéramos viendo ahí a Luis García, güey, ¿sabes? O sea, después de haber escuchado años su análisis futbolero y de repente verlo ahí haciendo contenido. Mostrando sus miserias. En el tren, pues, imagínate cómo estaba ya el vestidor. El plantel ya estaba totalmente roto. Entonces, pues, los jugadores agarraron la peda. Que no dudo que antes de ese partido también agarraran la Sí, peda. porque pues era algo... Lo normal. Sí, es lo que se tiene que hacer. Futbolista y alcohol están ligados, ¿sabes? Sí, si no sucede, ¿qué estás Exactamente. haciendo, güey? ¿No? Entonces, Jorge Arévalo, creador del Toluca, en el calor comedor, arma un escándalo. Y aparte tenían psicólogo, ojo. Tenían psicólogo y no sirvió para nada. Al pobre psicólogo lo hicieron como quisieron. Sí. Él servía. Ajá, sí, no, pues sí. Y Fernando Bustos, el otro, que intentan meterse ya totalmente embrutecidos por alcohol al camarote de una mujer. Entonces, esto fue algo público, se supo, aunque después ya la prensa tampoco hizo mucho eco. Porque Pero ya cuando el llegan a oficialismo, México, el esto, sí. Ya cuando llegan aquí a México, ya... De hecho, ellos estaban para hospedarse también en la Villa Olímpica con todos los atletas. Y los jugadores que vivían aquí en la ciudad se fueron a sus casas mejor. Entonces, ya nadie quería jugar ese partido. Ya estaba totalmente roto el vestidor. Nacho Treyes casi les preguntó quién quiere jugar. ¿Cuándo fue que decían que el portero falló a propósito en semis o en el tercer lugar? Fue El Gato el Vargas. penalti, ¿no? No me acuerdo. El penalti lo falla Vicente Pereda. No, pero que decían que el Gato Vargas era el que se estaba Fue la de entregando semis, ¿no? a la muerte. Sí, era el Gato Vargas. Sí, ¿no? El Gato portero. Vargas era el titular Y de del hecho, él Atlas. tuvo que decir de años después que no era cierto. Lo desmentían, porque él declaró ya por ahí 2016, Ujú. declaró que sí, que pues todo esto que les cuento, y los salen luego a desmentir. No, ya, pues bueno, no, me la malinterpretaron, pero no. Hay un reportaje que se publica en Fútbol Total en 2008, cuando se cumple el aniversario de los Juegos, y viene bien completito, bien dada santiseña de todo lo que pasó. A ver si y lo hay tenemos por ahí testimonio abajo. de los propios jugadores, de periodistas, de todo. Algunos ya murieron, entonces todo eso es un testimonio valioso. Wow. Me voy a traer la revista, la tengo, pero ya no la traje. Deberías de traerte todo para escanear todo. Ahorita vamos a enseñar esta joya inmensa que traes aquí. Y entonces ese partido pues nadie lo quería jugar. Y en mi primer tiempo, Kamamoto nos hace 2 goles, así. La estrella. La estrella de los japoneses. Empezando el segundo tiempo, marcan penal a favor de México. Y tú ves el video pirada cómo lo tira. Vicente, el diablo mayor. Infame. O sea, Terrible. te queda la sensación de que lo falló a propósito. Aunque te digan que no, pero sí, tú ves el video y está muy claro. Después Bernardo Hernández, el Manolete, tiene otra clarísima y la falla.
Increíble. Pero así de Sí, que, sí, que le pega como Hugo contra Honduras en el 81 y la manda pues sí. junto al poste. Sí. Y pues pierden 0-2. Entonces la gente, pues ya estaba encabronadísima en las tribunas y literal, pues que les aviento por los cojines. Y esa fue La cojiniza. la cojiniza Que era de algo más o menos común que sucediera, ¿no? Sí, que aventaran sí, sí. cojines a la cancha. Sí, cuando había Más malos mexicanidad. arbitrajes, Sí. en todos los parques más pequeños, cuando en los parques de madera, el tipo Parque Oro, sí, la gente pues se la desquitaba con la árbitro, pues aventando los cojines. Porque no había más que aventarlos. ¿Era eso o O incendiar? los tablones de las gradas. Yo recopilé todos los pedazos que existen de video, o por lo menos Sí, todos sí los lo que pude recuerdo, encontrar lo recuerdo. de este partido de México-Japón. Hay un video en Joyitas del Fútbol Mexicano, vayan a verlo. De hecho, la portada se ven todos los cojines. La miniatura se ven todos los cojines en el pasto. Digo, solamente a ti y a mí nos emociona esto, güey. Pero bueno. Pero vayan a verlo si les interesa porque es una pieza. Y aparte del documental japonés, hay unas tomas de los mexicanos encabronados en la tribuna aventando cosas así. Y ya luego se ve, cómo empiezan a caer los cojines al pasto. Está muy chido ese video. Es una cosa ahí que espero que nunca desaparezca, ¿no? Y lo que es, ellos pudieron haber exigido los premios con una medalla en el pecho. Y la gente, la prensa te apoya. Y oye, ahora me pagas y hasta me pagas más. Exacto, O sea, la prima sube y vas a tener la Claro, presión y social y de que tienes somos la gloria, ídolos. Ya fuiste un deportista que ganó la primera medalla olímpica para México en el fútbol. Pero no, la mentalidad que traían era de pésima mentalidad y pues hicieron todo. Después ya muchos dicen, sí, nos arrepentimos, hicimos más. Pues sí, pues ya para qué. Pero los directivos se las cobran. El Vicente Pereda jamás lo volvieron a llamar a la selección. Sí, de hecho hay una entrevista en el esto Ya de no- Pereda diciendo, no, que vaya Borja. Yo no puedo. Él fue campeón goleador No en el tengo con 69-70 y estuvo ahí, salió su nombre y Cárdenas lo tenía borradísimo. Bustos no fue al Mundial 70. No, solo 4, que es el Pechojos Pérez, Juan Ignacio Basaguren, no recuerdo el otro, Javier Sánchez Galindo y otro más, no me viendo la memoria, son los que llegaron al 70. Todos los demás, algunos sí los llegaron a llamar esporádicamente, pero por lo general esa selección quedó borrada. Y que Basaguren fue de los que más contó la historia de lo que pasó, Sí. ¿no? Sí. Sí, como que ¿Dónde está Basaguren ahorita? Todavía vive. estuvo un tiempo en la tele, estuvo comentarista y después, la verdad es que ya no le perdí. Pero vive, ¿no? Todavía vive, Sí. sí. Sería todavía muy vive. chido hablar con él. Tú en Nacho, Televisa, otro. ¿no? Sí, un tiempo estuvo comentando partidos. Sí, sí, me acuerdo. Un tipo muy frontal también. Sí. Como Albert. Más o Me menos el recuerda, mismo sí. estilo, sí. Era de Atlante. Y bueno, entonces recorres la historia del cachiruleo mexicano. ¿De cuándo fue el primer registro que encontraste? No me acuerdo. El primer torneo juvenil que se juega en CONCACAF es en 62. La CONCACAF se funda en 61, en septiembre de 61. Y el primer torneo que organizan es un juvenil que se juega en Panamá en enero del 62. Que es el que dices que no daba premio. No había Nada, nada. de 62 al 76, al 74 no había nada. O sea, digamos que en esa época pues no había pedo. ¿no? Sí. Alinea a quien tú quieras porque pues no hay nada por qué competir. Exactamente. Entonces Y- nadie cuestionaba absolutamente nada. Entonces, Fue esto que explotó en los 80s, que fue cuando se empezó a ser más visible. cuando FIFA dice vamos a jugar el primer torneo mundial juvenil, entonces es cuando dice... ¿Es el de China? El de Túnez, Túnez. en 77, que México queda subcampeón. Ah, y claro, después con es la el URSS. infantil. Que Los también infantiles se juegan en 85, a partir de 85. Primer juvenil, que es sub-20 en 77 en Túnez, y en primer infantil sub-16 en China en 1985. Que ese del 77 es como de las primeras veces que México pudo ganar algo y falló en los penales. También el arbitraje, el penúltimo penal que repiten, creo que no lo detuvo bien el portero y lo hicieron repetirlo. Y creo que hubo ahí medio, hasta la Unión Soviética. Pero Sí. bueno, sí, Ah. llegaron. Nadie se esperaba que fueran subcampeones. La verdad es que fue una gran actuación. Y ahí había 3 cachirules. Ya había 3. Estaba Lalo Regis, me parece. y Lalo otros dos. Regis. Sí. No, los nombres, tú sigues buscando nombres y te encuentras. Yo platiqué con Ramón Raya. Sí, un saludo a Ramón que nos concedió, Él nos bueno, dio le unos, concedió la entrevista a Lugo. Me contó unas anécdotas increíbles. Estuvimos casi 4 horas, imagínate. Sí, ya Ramón está invitado al podcast un día que venga a México y ya nos estamos preparando aquí para Tiene su unas charla anécdotas increíbles. Tiene larguísima. una memoria fotográfica, Ramón. La verdad es que muy agradecido por todo lo que me contó. Incluso yo le pude mostrar listas de jugadores y él también, ¿a poco este güey también? Y este también. Y, bueno, Ramón Ramírez, Luis Hernández, todos ellos fueron cachirules. En algún Hermosillo. momento, Hermosillo. Él lo confesó, Félix ¿no? Fernández también lo Félix confiesa. Fernández fue para Sí, decirle... él lo confiesa en su libro, que publicó en Ah, el ¿sí? 2014, lo dice. Yo fui Ok. cachirul. ¿El de ¿Va a guantes publicar- blancos? columna. No, salió en 2014, se llama Entre Balones y Valores. Es el último libro que salió hace 10 años, 10, 11 años. Más o Y se confesó ahí. Sí, él también en el reportaje que habla sobre cachirules, que está allí en YouTube, Ujú. él mismo lo dice. Yo Con fui el cachirul. con el coreano Rivera. Ajá, él mismo, al inicio del reportaje, él confiesa, yo también fui cachirul. Y
Y de ahí le quitaron Que a ver, 3. también hay que pensar. A ver, vamos a pensar. Era el sistema. Exactamente. Eso. ¿Cómo? Así era. ¿Qué es lo que se necesitaba para ser cachirul? Tener una identificación falsa, Justo. que sería el acta de nacimiento o el pasaporte. Primero el acta, para que ponías acta falsa, podías sacar un pasaporte con el edad alterada. ¿Cómo tú conseguías un acta falsa en los 80s? Justo. Tú como jugador no podías ir a hacer un photoshopeo o No. pedirle a Dalí o a aparte eras menor de edad. Illustrator, por supuesto. Aparte eras menor de edad. O sea, dependías de que tus papás te apoyaran en este desmadre y obviamente tus papás eran convencidos por las autoridades, ¿no? Claro. Y lo que decían, o sea, ¿qué jugador no tiene el sueño de ser seleccionado nacional? O sea, tú haces lo que sea para que seas llamado. Y Ramón me contó un caso de un jugador que bien curioso. Él no falsificó su acta porque él fue a sacar su acta y se la dieron mal. Él era 64 y la dieron 69. Se la quedó. Y después él jugó en Tecos. Y después van a los visores de la federación. Oigan, ¿quién es generación 69? Y él dice, mira, yo no soy 69, pero tengo un acta que es 69. Vente. Así. ¿No te acuerdas el nombre? Francisco Cortés. Francisco Cortés. Él también fue parte del 88. Estuvo en el 86. 86. 2 años antes. Francisco Cortés. Así de este tamaño. Sí. Y de hecho, ya cuando sucedió lo del 88, años después entrevistaron a Rafael del Castillo, que les digo que era el presidente de la federación, y él dice, pero la federación no tiene ninguna injerencia en la entrega de pasaportes. ¿Cómo va a ser que nosotros, si no sabíamos, eso es de los papás? ¿No? Fue su argumento, con ese peleó y fue uno de los argumentos que él puso cuando la defensa. Cuando Que él era abogado. Es abogado. El doctor en Derecho. Por eso Carlos Oliver le decía que era doctor en Chueco, porque él es doctor en Derecho. Entonces, sí, o sea, se entiende porque como el presidente pues, no se pone a revisar los documentos de los jugadores, se entiende. Pero de ahí a que él diga que no sabía. Nah, por favor. Y aparte hay otro punto. Él llega a la federación en septiembre del 79. Si tú checas, es muy coincidente que a partir del 79 hasta el 88 la cantidad de cachirules en los planteles de la selección se incrementa de 3 a 5 a 7 a 9 hasta planteles completitos, llenos de cachirules. ¿Ni un solo jugador Ni en uno regla? daba la edad. No. Ramón me cuentan de un torneo amistoso que se juega justo antes del torneo de Guatemala en abril. Se juega a principios de abril un torneo amistoso que se llamaba el torneo de Montaigu, en Francia. A cargo de Jesús del Muro, que también otro tipo que también... Mundialista, Ramón ¿no? me dijo, investígate de ese torneo. Porque a raíz de ese torneo, él le da la base a Alfredo Ruiz para que chequen el anuario. Ajá. Entonces ya me fui a la biblioteca y dije, a ver, vamos a buscar el torneo de Montaigu. Ese torneo gana México. Era un torneo para menores de 16 años. Ya saqué los nombres, después ya pude checar fechas, ya cotejé. Y ni uno daba la edad. Es ¿Qué más, año era? 88. El mismo 88, en abril del 88. El jugador más chico tenía 19. No mames. De veras. O sea, Bueno, para esa época y para esta sigue siendo una gran joven promesa en México. el problema es que te pasas a ser joven promesa a vieja gloria tan rápido que ni cuenta te das. Órale. Y entonces, ese torneo fue un amistoso, 88, y Ramón Raya, ¿por qué sabía que...? Alfredo Ruiz fue y le preguntó, oye, porque Jesús del Muro llama, de esa selección la base eran 7 jugadores de Jesús Cruz Azul. el técnico. El técnico. Él venía de Cruz Azul, él se retiró en Cruz Azul y vivió de Cruz Azul toda su vida. Que fue mundialista también, Sí, Jesús del Muro. en 66. 66. Ahí lo pone. De hecho, Billy Álvarez, cuando llega a ser director de la selección juvenil en 84, lo pone a él como, ¿sabes que estaba en Cruz Azul? Vente, ayúdame, echan a la mano en la juvenil. Entonces, él estuvo en la juvenil del 84 al 86 y en la infantil del 87 al 88. Entonces, llama 7 jugadores de Cruz Azul. Ahí estaba también, Alfredo Ruiz le pregunta a Ramón, es lo que él me cuenta. ¿Quién es Alfredo Ruiz? El reportero que tiene, junto con Toño Moreno, fueron los que dieron a conocer todo el cachirules. Entonces ahí empieza. Entonces, ahí estaba el hijo del cachirul de Cuenca. Jaime Cuenca jugaba en Cruz Azul. Entonces Ramón le dice, pregúntale a Jaime, él los conoce a todos. Sube al palco, ahí estaba el polibos, perdón. El polibos, perdóname. Y le dice, no, pues no te ves tan lejos en el anuario. Aquí está. Vienen los jugadores de Cruz Azul. Cruz Azul. La lista que pone aquí Cruz Azul, viene su plantel completo, incluyendo las reservas. Y ahí vienen los nombres de los jugadores que fueron a ese torneo de Montaigu con sus fechas de nacimiento. Entonces no me fue difícil realmente. Ahí están todos, efectivamente. Yo, chico, no, faltaba uno nada más. Y de 19, 20, 21, 22 años. Así. Esto, para el que no lo conozca, esto, hasta voy a quitar la revista Balompié porque neta esto es una joya. ¿Ahí charolea? Sí, baja un poco. ¿Ahí? Bien, entonces, este es un libro, ¿no? No es una revista, porque es un libro, tiene mucha información. Es la primera vez en mi vida que lo puedo tocar, gracias al señor Eric Lugo. Igual de ñoñazo que tú, yo soy, ¿no? De que emocionarme por esto. Pero esta cosa es la que provocó que la selección mexicana, con
el mejor Hugo Sánchez de todos los tiempos, de la 89-90, cuando metió 38 goles de un solo toque, no pudiera jugar la Copa del Mundo de Italia 1990. Este es el efecto mariposa más duro del fútbol mexicano y todo provocado por este libro, que aparte es un original que no sé de dónde carajos conseguiste, pero aquí está. Además, también es muy curioso. ¿Quién hace este libro? No, la Federación Mexicana de Fútbol, porque aquí dice anuario oficial 86-87. Y después dijeron que no era oficial. ¿eh? Ajá. Sí, la desconocieron. Aunque Sí, portada sí, dice anuario oficial. No, y ahí está el balón Garcís. Y Sí. Toño García dice, oye, espérame, ¿cómo que no es oficial? Yo te pagué 15 millones de pesos por patrocinar eso. No. Porque mi 15. balón aparecía en la portada. No me Del- vengas a decir que no es oficial. 15 millones. De los de aquellos, obviamente. Pero igual. Sigue siendo, Sí, ajá. son millones. Y entonces... No, y aparte, si ves la primera página, Coca-Cola, Sí, Adidas, Adidas, te queremos mucho. Joao Belange, guapísimo, ¿no? En sus mejores tiempos. Él era atleta, ¿no? Waterpolista o polista. Waterpolista, sí, sí, sí. Mira qué curioso, ¿No? pusieron los nombres de todos los que no escribieron y no trabajaban en la federación. En su no No, y anuario. aquí está Joaquín Soria Terrazas, justamente el presidente de la CONCACAF en ese momento. Siento que estoy así maltratando la historia, ¿no? Con mis dedos sucios y todos aquí entrajados, increíble. Aquí está Soria Terrazas junto a Rafael del Castillo. Ese Me era encanta, el me Consejo encanta. Nacional de la Federación. No, esto es precioso. Por supuesto, los invito a que vean el video que hice en el canal de YouTube. Se llama... de hecho, es el documental de México en Italia 90, ¿no? México no fue a Italia 90, pero ahí cuento toda la historia. Y ya sé que hay errores en ese video. No me los tienes que recalcar, pero... Pero se complementa con el texto que va a publicar luego en Balompié número 5 y número 6. Y entonces, este es el anuario que estaba... ¿Cuántas piezas aquí no hice el tiraje? Creo que no. Pero fue venta al público. O sea, ¿Lo vendieron? Sí, claro. No, bueno. Cuéntanos qué trae, porque enseñarlo no voy a poder. Viene obviamente la presentación, una felicidad. Porque ese anuario surge a raíz de que la Federación cumple 60 años en 1987. Entonces, a Rafael Castillo se le ocurre, oye, pues vamos a festejar y vamos a hacer un anuario. Le encargan la redacción del anuario a Manuel Aceves Montenegro, que era tesorero. Él era directivo de los Tecos. Entonces, es el que se encarga de hacer la compilación. Entonces, viene ahí las felicitaciones por parte de FIFA, de la CONCACAF, viene ahí lo que es toda la estructura de la federación, todos los directivos, los ramas de la primera, la segunda, la tercera división. Vienen todas las fichas de los partidos de primera división de la temporada 86-87, todas las alineaciones, goles, árbitros, Fotitos. etcétera. La liguilla. Vienen también los resultados de la segunda división y tercera división de esa temporada. Viene también aquí la entrega de los Citlalis de ese año, lo que es las instalaciones, el centro de capacitación. Mucha publicidad, ¿eh? Sí, también. El Es cierto, ahí están los árbitros, por ejemplo. Mira nada más. Está el organigrama. Y ya casi al final, los equipos de primera división vienen los planteles de los equipos de primera división. Y ahí está la clave porque ahí vienen las fechas de nacimiento de todos los jugadores. Aquí voy a poner una imagen, a ver si apuntan el minuto para poner la imagen de la lista de los jugadores que fueron los que llamaron la atención primero de la familia de Ramón Raya. Uh-huh. ¿No? Ramón me contó que compraron el anuario porque el papá de Luis García quería ver si estaba su nombre ahí. Entonces aquí no viene Luis García, pero sí viene Ramón. Ahí viene su nombre de Ramón. Entonces a Ramón le dijeron, te lo regalo porque no me sirve. Entonces, ya. Entonces Ramón lo leyó. De hecho, Tobar dice que tenía su ejemplar ahí, aunque por ahí lo tenía extraviado. Y él, cuando le preguntan, dice, no, pues es que checa el anuario. Ahí están las fechas de nacimiento, los nombres de los jugadores. Y sí. Pero por alguna razón la bomba no explotó. No, como que dijeron, pues a lo mejor dijeron es amistoso, no sé. Casi que... Pero ya tenían la pauta. Ya para cuando Toño Moreno, un mes después, ya descubre... Cuando dio la ¿Quién le dice a selección. Toño Moreno que...? Lo que él cuenta es que él le gustaba, o le gusta coleccionar cosas. Le gusta acaparar boletines, revistas y todo. Y que él, pues por lo que es el periodismo, lo diga, a ver, pues aquí tengo una lista, a ver quién no debe de venir. Que le llegó un boletín de la FIFA también, ¿no? Hay el famoso FIFA News, que era un boletín mensual que la FIFA mandaba a todas las federaciones. Hay uno que mandan en mayo de 85, donde viene la primera advertencia. Dicen, a ver, porque ya venían los campeonatos mundiales, el juvenil y el infantil. Entonces, Que venían del 81, que ya hay antecedentes, ¿no? entonces la FIFA dice, a ver, ya. O sea, como que ya quisieran poner un alto. A los que les sorprendamos con alterando jugadores, se van suspendidos 2 años de cualquier partido organizado por FIFA, cualquier torneo oficial, y los directivos se van suspendidos de por vida. O sea, había aviso. Ya había Justo aviso. sobre aviso no hay engaño. Exactamente. Hay otro boletín que dice Toño Moreno que sale en 88, no lo puedo encontrar, el que tenemos es el de 85, pero prácticamente dice lo mismo, era como un recordatorio. Entonces ya estaba ahí. Entonces dice Toño Moreno que a él le quedó muy grabado eso y que cuando recibe la lista de jugadores que van a Guatemala a buscar el pase del Mundial Juvenil 89,
pues decide cotejarlos con el anuario. No vienen todos, vienen 4. Aurelio Rivera, Pedro Serrano, que es de Tampico Madero, y los 2 de Monterrey, José de la Fuente y Gerardo Jiménez, el Chay Jiménez. Porque no todos los equipos proporcionaron su lista completa de jugadores. Hay unos equipos que nada más pusieron su primer equipo, información un poquito más relevante, porque trae más información de cuándo debutaron, trae de cuándo, si fueron seleccionados nacionales, y hay otras listas de jugadores que solo viene el nombre con su fecha de nacimiento, porque viene el plantel completo con todo y reservas. Entonces ahí es donde votan esos nombres. Y es donde se da cuenta y publica su famosa nota sin firmar en Ovaciones. Con el círculo azul que dice Cachirules en el tri juvenil, que también está apareciendo aquí ahorita, por favor, que se vea, ¿no? Ahí es donde ya... Esa se la vamos a comprar es de la UEM, ¿no? Sí. Se la vamos a comprar a la UEM para que aparezca en el número 6 de Balompié, porque para mí es icónica. Sí, justo. Icónica. Sí, ya está muy tacholeada. Todo el mundo tiene la tiene en la mente ya como sí. beisbolista y el círculo azul. Que no, aparte no era la noticia principal, no, pero el círculo hace que se vea ahí. Y la nota se viene sin firmar, pero ahí viene ya coteja, porque fue en el artículo, en la nota que escribe Toño Moreno, ya viene el anuario, la foto del anuario, vienen ahí listas de lo que es una propaganda del Mundial 83. Entonces ya porque él empieza a investigar, oye, pues también hubo Cachirules en el 85 y también hubo Cachirules en el 83, entonces... Lo curioso es que después de esa nota solo se publica otra más y después de Ovaciones ya no dice absolutamente nada. Empiezan a sacar la columna de no me acuerdo qué Flores. José Ramón Flores. Que primero es medio... No, José Ramón Flores. Manuel Flores. Salvador Flores, me parece. Algo así. Y primero empieza así a criticar a la federación y de repente como que alguien le dice, sí. papá. De hecho, yo entrevisté a Toño Moreno, está en el video, cuando le pregunto, ¿no notó que de pronto el columnista Flores dejó de ser crítico con el tema? Me dijo, sí, ahí se había un rumor y no sé qué, pero obviamente no me quiso decir, ¿no? ¿Quién sabe quién sea el tal Flores y dónde esté, no? Pero un famoso estuvo en Ovaciones muchos años, incluso publicó libros. Quiero decir que no sé dónde está ahorita, ¿no? Yo creo que ya falleció. ¿No? Sí, ya. Y sí, inmediatamente. ¿Y el esto? No publica nada. Que güey, esto también ya lo hemos hecho aquí en Alineadísimo ¿no? con el poder. Sí. Algunas notas muy así. Al final se quieren dar su baño de pueblo, porque al final sacan una así como que no, sí publicamos, miren, aquí están mis editoriales, pero muy blanditas. También cuando la jornada empezó a meter más duro, ¿no? Sí, Miguel Ángel Ramírez. Yo creo que él fue el que hizo más. Del lado de prensa escrita, sí, y del otro lado fue José Ramón Fernández. Pero por él era un tema muy diferente, sí. Hay un tema muy distinto. Dicen que había venganza de su parte, ¿no? Justo. Por lo que te doy cuenta de Carlos Albert, que el Castillo no lo quería porque lo había llamado doctor Enchuco y no perdí oportunidad de criticarlo. Entonces el Castillo dije, pues no te acredito para el Mundial 86 y no lo acredito. No pudo estar en los estadios, no pudo... José Ramón. No, Albert. A José Ramón lo vetaron, pero en el 90. Ah, sí. Oye, también, regresando un poquito, en el 86 hubo un árbitro cachirul. Sí, increíble las historias que salieron. Que lo sacó Ramírez. Justo Miguel Ángel Ramírez, porque el diario publicaba. Y bien curioso porque la jornada nada más tenía una página de deportes. Porque no era un diario de fuente especializada. Entonces nada más tenía una página, pero él no perdió oportunidad todo el mes de mayo, tú revisas, y en todas ahí vienen y contaba unas historias, de verdad, y salió el Antonio R. Márquez, que ya no era elegible para arbitrar el Mundial 86. Le quitaron 2 años al señor y ya. Que era un histórico del arbitraje mexicano. Sí, claro, y era como la forma en la que... El agradecimiento por su palmarés y porque aportación. Estaba Enrique Mendoza Guillén y estaba él como que los que iban a buscar quién iba a ser el árbitro para el Mundial. Se definen por Toño R. Márquez, pero ya no daba la edad. Entonces, estamos hablando siempre que es importante recalcar el momento histórico de México, que durante 70 años, y no digo que ahorita ya no, pues, pero durante 70 años la corrupción era sigue siendo, insisto, pero era como el núcleo básico de la vida del mexicano, que todos sabían y sabemos, ¿no?, que la clase política vivía permanentemente extrayendo recursos del erario y no era para nada diferente en el deporte, ¿no? Siempre había algo chueco, siempre había algo que estaba mal. Entonces, ahorita estoy leyendo un libro de Leñero que te contaba, que te decía, que se llama Asesinato, que cuenta la historia de cómo mataron a machetazos a un político y a su esposa en una casa en Lomas de Chapultepec, y cuenta todo así a detalle durísimo. Y es esa época, eso sucedió en el 78, ¿no? Y el político, pues ya sabes, forradísimo, que había sido gobernador de Nayarit, y su hijo era dirigente del IMSS, y el nieto fue el que los mató. O sea, toda una historia loquísima de Leñero, un genio, que en paz descanse. Y bueno, regresemos entonces al 88, con Moreno, José Ramón, el anuario. Sí, entonces, porque Toño Moreno como que ya más tiró la piedra y ahí se desapareció. Pero José Ramón toma la historia y tampoco perdió oportunidad en sus programas
de pues, atacar. Que hay un video clásico, ¿no? De Sí, Orbañanos, Moreno y él. Haz de cuenta que todo ocurre la primera semana de mayo del 88. A Rafael del Castillo estaba convaleciente, lo habían operado. Después de un partido ante México y Guatemala, donde México clasifica a los Olímpicos, la gente se enardeció y Rafael del Castillo se brincó una barra de 3 metros, se lastimó, lo operan, entonces en abril todavía estaba convaleciente. Entonces no había declarado nada. A raíz de la nota de Antonio Moreno no había habido declaraciones oficiales de la federación, todo lo que es el resto del mes de abril. Estaba ya el rumor, estaba la nota, pero no había habido ninguna declaración oficial. Entonces, es el lunes 2 de mayo del 88, en un partido de la Liga entre Correcaminos y Atlante, al árbitro, que era Bonifacio Núñez, lo ataca un tipo armado en el estadio, se hace un escándalo, entonces tienen que salir a dar la cara. Entonces, ya dan conferencias de prensa en las oficinas de la federación. Pero el tema no era ese. O sea, el Castillo dice, sí, vamos a hacer esto y vamos a proteger a los árbitros y lo que sea. Pero la gente, los reporteros estaban para el otro tema, los cachirules. Oiga, doctor. Idealmente todos los reporteros son los que cuestionan, que fue Toño Moreno y Miguel Ángel Ramírez. Entonces el Castillo se enoja, se encabrona y le dice, a ver, quien me llama traidor, que se vaya por allá. Y si tienen pruebas, sáquenlas. Y al día siguiente publican un boletín la federación diciendo, le dan carpetazo y dicen, no, todo lo que vean ahí es falso, son fake news, no les crean. Y ese mismo día en la noche, José Ramón saca las primeras 2 actas de nacimiento de los regios, de José de la Fuente y de Chay Jiménez. Entonces en la medianoche mandan otro comunicado de que, bueno, vamos a investigar, aguanten, ¿no? Pero en esa misma semana la Federación de Guatemala se entera. ¿Y cómo se entera? Pues según ellos, la versión de José Ramón y ellos es que la señal de Imevisión llegaba hasta allá y nos vieron y pues nos hablaron para pedirnoslas. Y ellos dicen que no les entregaron nada, pero realmente hay historias de que cuando vinieron los federativos en un hotel les entregaron las actas. También dicen que Moreno, ¿no? Viajó a Guatemala y... Sí, iban porque ya estaba... Él me dijo que no. La sede de CONCACAF estaba no. allá. Ahí despachaba Soria Terrazas. Soria Terrazas iba y venía. Iba a Guatemala y venía. Entonces, el 5 de mayo, que fue viernes, viene la protesta de Guatemala. De que, a ver, ya pidieron las pruebas, ya viene una investigación. Ahí es donde inicia todo. Después se dice que Estados Unidos también y que Canadá... Pero dicen que Estados Unidos no porque quería el apoyo de México para... Exactamente. O sea, los gringos dijeron... Los gringos habían quedado debajo de México unos escalones antes para clasificar, que habían quedado en tercer lugar. Entonces no necesitaban protestar porque... Si la protesta de Guatemala funcionaba, pues ellos automáticamente les iban a dar el lugar. Entonces no había necesidad de pelearte con Cañedo, con el Castillo, con la Federación, buscando el apoyo porque fue en ese mismo 88 sí, que les dieron. El 4 de julio, justamente el 88, a FIFA le da la sede a Estados Unidos. O sea, el 30 de junio... Obviamente es adrede. Le preguntaron a Joao Avalanche y dijo, piensen lo que quieran. El Mundial de Qatar empezó en el día, también uno de los días nacionales. Qué el cracks, de Rusia estuvo cerca del Día de la Victoria. Qué cracks. Porque estoy cuenta que el 30 de junio la FIFA castiga a México y el 4 en la misma semana dicen quién tiene la sede del 94. O sea, todo estaba ahí, estaban las fechas ligadas. Entonces ya se empieza a hacer la bola de nieve. Y ahí lo que mata del Castillo fue su soberbia. Porque pues él pudo haber dicho ya, le bajamos. Pero no, pues se siguió enganchando, ¿Por qué? Porque tenía a Cañedo en la FIFA. Porque tenía a Soria Terrazas en la CONCACAF. Bueno, Soria Terrazas y del Castillo eran enemigos a muerte, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no, de veras, ahí sí. Creyó que tal vez la... El del Castillo se apalaba porque Avalanche era su compadre y también estaba Joseph Blatter y estaba Neuberger, que era el otro directivo de FIFA. Avalanche, presidente de la FIFA, Blatter era secretario de la FIFA. Y Cañedo era el vicepresidente, entonces se sentía muy apalancado. Pero sí, del Castillo y Soria Terrazas tenían una relación totalmente de enemigos. Y también venía del 86, de que se hicieron muy amigos. Exactamente, era su as bajo la manga. Oye, pues yo te ayudé a ganar un montón de lana, te rescaté porque Colombia renunció y hicimos el Mundial, todos felices, etcétera. Entonces era como que, bueno, pues yo de ahí me cuelgo, ¿no? Y la soberbia lo mata, porque al final nunca... Él pudo haber dicho, oye, ya me quedo con el castigo de la juvenil, porque ese fue el dictamen lo original. Sí. No muevo más. Como a Costa Rica. Justo. Nada más. Pero no, pues dijo, no, voy a salvar al fútbol mexicano de todo castigo y pues salió peor. Y ahí le advierten todavía Blatter antes de decir, no vengas, porque la sanción de CONCACAF es inapelable. Antes de que los dos Rafaelos agarren el avión a Suiza. Y también Soria del Castillo le mandó una carta cuando enviaron, no sé cómo se dice, gente a investigar a México. Les dijo, por favor, no los intenten sobornar. Sí, porque CONCACAF nombra a un investigador que era el presidente de la Federación Salvadoreña, José Ramón Flores. Él lo mandan y viene. Él ya sabía, fíjate, bien curioso, porque va directamente a Monterrey al registro civil a sacar las copias de las actas de... Claro. Y va a Guadalajara a sacar el acta de José Luis, de José de la Fuente, el otro del Atlas. Entonces, él ya sabía. Lo que dicen realmente es que no fue a los ministerios públicos ni a los registros civiles. En un hotel le dieron las pruebas. O sea, ya a los 4 días tenía todo y se fue. Y él se entrevista con el Castillo en un hotel. Y el Castillo lleva las actas falsas. Mira, aquí está.
No, man. Y dice, no, pues ya de lo que tú veas, yo ya vengo de vuelta y aquí tengo las actas originales, las actas verdaderas. Allá no le ¿Esas muevo. actas en dónde las hacían? ¿En qué Las estado? hacían en un registro civil en Huichapan, Hidalgo. Huichapan, Ahí, Hidalgo. Te mandaban, órale, vete para allá. O sea, ahí y tenían el... ya sabías, vas a el comprar. visote. Justo todas son en la misma oficina, Sí. con el Preguntas mismo por compa tal de... persona y O sea, y claro, los decíamos saludas de los mano africanos, y ¿no? ya te da tus datos y ya te regresas por tu acta, no sé, a los 15 Decíamos de días. los africanos y el número de la playera, pero esto era lo mismo, güey. Sí, O sea, claro. todos en el mismo lugar, güey. O sea, Entonces ya tenían ahí como que de ahí, era la fuente de la eterna juventud, le dicen. ¿Quién iba a buscar en Hidalgo, En en Huichapan. Huichapan? Exactamente, lugar en el lejanísimo. registro civil. Pero pues también era muy curioso que todos habían nacido allá, ¿no? Así ajá, como que, oye, güey, la cuna del fútbol mexicano, la verdadera Sí. cuna del fútbol mexicano. De ahí surge el talento nacional. entonces... Pachuca, cuna del cachiruelismo. Y el Castillo dice, a ver, yo no sé, lo que dice su argumento fue de, a ver, yo soy el presidente, yo no tengo acceso a eso no es responsabilidad de los jugadores y de sus papás, se recalca del entrenador, se van sobre Francisco Avilán, que era el entrenador. Y sus argumentos eran tres. La carta que manda Guatemala a la CONCACAF de protesta no la firma ni el presidente ni el secretario general de la Federación de Guatemala, la firma el gerente, que no tenía personalidad jurídica ante FIFA, ¿no? El director de FIFA no existía. Entonces dice, oye, como él no tiene personalidad jurídica, no puede mandar este tipo de cartas. Pero era una carta membretada y CONCACAF dice, no, pues claro que sí, la paso. El segundo argumento del Castillo era, la FIFA toma como documento base el pasaporte. Y yo no puedo dudar de un documento expedido por el gobierno. Eso es un documento oficial. Era su argumento. O sea, sí, ya sé. Todo lo tenían calculado. O sea, creyó que estaba cubierto. Sí. O sea, Y el otro es lo que te digo, o sea, los papás, yo no sé nada, yo soy, el argumento que usó Díaz Ordaz en el 68, yo soy el responsable, pero no soy el culpable. Es el clásico. Porque el estatuto de CONCACAF decía, los directivos culpables serán sancionados de por vida. Entonces él decía eso. Yo soy el responsable, soy yo el presidente, pero pues yo no sabía nada. Exacto. Y aquí lo dice también, ¿eh? Aquí en el libro. que por eso mi texto del número 4 se llama Estado del Arte del Cinismo Nacional. Porque más o menos las palabras que utilizaron en esa época, escuchamos hablar a los directivos de León antes de ir al TAS, ¿no? Diciendo, no, pero ya les dijimos que un fideicomiso y que y ya estamos vendiendo y no, sí, pero somos separados. Pero ayer publicando el video del 30 aniversario en la cuenta de León, o sea... Todavía pero, hicieron güey, un anuncio, ¿no? De un directivo después de que los bajan del Mundial de Clubes. ¿De qué? En sus cuentas oficiales, León. Algo así de Grupo inmediatamente, Pachuca. sí. Como Güey, a los 5 días, no recuerdo sí. qué. Fue un No, y nombramiento. luego con lo de Real Oviedo, así. Grande. No, increíble. Sí, increíble. Y bueno, pues ya, pasó lo que tenía que pasar. Nos castigaron 2 años. Pero increíblemente no acabó ahí. Lo que te digo, después, al año siguiente, se descubre que había jugadores de tercera división que suplantaban identidades. ¿Cómo? Suplantaban identidades. Entonces, lo que decía la práctica del llano, cachiruleo del llano. En tercera división profesional, imagínate. Entonces ya no venía por parte de la federación, pero sí venía por parte de los jugadores, de los equipos. Entonces la paranoia era tan en los directivos que dijeron, aunque al próximo que cachemos se va suspendido por vida. Entonces, ya para acabar eso. ¿Pero cacharon alguno o no? En tercera división hubo equipos que los desafiliaron y hubo jugadores que sí castigaron. Esto fue en mayo del 89. Y a raíz de eso ponen esa regla. Pero igual nuevamente está en los estatutos este lenguaje de derecho mercantil, ¿no? El que sea cachado. Los directivos que sean encontrados responsables. Culpables, no sí, me sí. cacharon, no me vieron, entonces no me sí. pueden aplicar ninguna Me quedé sanción o sorprendido. castigo. Sí, me sorprendido. Y un año después, era un año y medio después, en noviembre del 90, México va a ser sede de los Juegos Centroamericanos. Ya en aquel tiempo, ya el reglamento olímpico ya permitía profesionales, pero ya se establece la regla que fueran menores de 23 años. Entonces, el ciclo olímpico es centroamericanos es sub-21, panamericanos sub-22 y olímpicos sub-23. Entonces, la sub-21 se preparaba para jugar el torneo y ahí estaba el hijo de Ángel Fernández, Ali Fernández, y otro jugador de Cruz Azul, González Chaires. Antes de eso, el torneo de Copa de aquí de la primera división tenían una regla. Todos los equipos tenían que alinear a ciertos jugadores menores de 21 años. Entonces, Ali Fernández juega con el Puebla en el torneo de Copa, con documentos alterados. Después se quiere ser llamada a selección, hacen un torneo selectivo entre una selección del centro, una selección del occidente, una selección de tercera división, selectivo, para ver quiénes iban a ser los jugadores que iban a ser a los Juegos Centroamericanos. Entregan papeles y entonces ya en la federación ya tienen la costumbre de ir a verificar. A ver, dice güey que nació en tal lado y a ver, vete al registro civil allá, o sea, y checa el libro, todos. checa la foja y ahí es donde cachan a Ali Fernández y a otro jugador. Y una semana antes de los juegos salen un boletín, hay una nota de prensa, dicen, estos güeyes se van suspendidos de por vida. ¿Por qué? Porque los suspendimos con documentos sueltos. Que era hijo del famosísimo Ángel Fernández. Y lo que me dice Ramón es que Ramón le dijo a Ángel Fernández, pues dile que saque un acta chueca.
Ramón le dijo a... Ángel Fernández. Porque, O sea, Ramón Raya. sí, increíble. Ali Fernández estaba buscando pues, un lugar en primera división, se fue a probar, estuvo en Atlanta y pues no lo llamaban, pues, no tenía tanto nivel, la verdad. Entonces Ramón es el que dice a Ángel Fernández, pues que acta chueca. No mames. Esa me la contó Ramón. Y de ahí salió que uno de los errores de mi video es decir que Ramón Raya fue cachirul, No. porque no lo fue. Y es que Miguel Ángel Ramírez en su nota pone que prácticamente de la selección del 85 eran 14 cachirules. Por ahí hay una confusión, porque el torneo de juvenil e infantil de la FIFA era sub-16, según esto era sub-16. ¿Y tú qué tienes por sub-16? Pues 16 años sí, o menos. Sí. Y no, realmente era sub-17. Entonces, realmente lo que ponen allí eran los jugadores elegibles al torneo tienen que ser nacidos después del 1 de agosto de 68. Esa era la regla. Entonces, Ramón es de septiembre del 68. De esa selección del 85 había dos, aún así había dos cachirules, pero además eran dos, no los 14 que dice Miguel Ángel Ramírez. Sí, yo me... Por eso Ramón te reclamó, te dijo, no, y sí. Me tuiteó y Sí. todo. Y yo le Pero dije, no. no, hay que consultar más fuera. Y sí, yo también decía lo mismo, porque yo decía Sí. lo mismo. Es que, pues, si es sub-16, Claro. ya tenía 17 años en aquel tiempo, entonces ya se pasó. Pero ya, así que investigando, ya checas, dices, no, sí daba la edad. Entonces, Claro. Y que toda esta investigación realmente pues ya pasó hace más de 40, bueno, sí, casi 40 Casi 40. años. Realmente no estamos descubriendo nada nuevo, No. pero sí que sirve para compararla con la actualidad y decirles, miren, las mismas situaciones, las mismas decisiones irresponsables que toman todos los días, pues tiene un origen que viene de muy atrás, ¿no? Tu Toda texto la de vida. la multipropiedad lo vi en 1918, ¿no? Ya había los sí, mismos no hay nada problemas. nuevo, realmente sigue siendo lo mismo, no se reciclan. Somos los mismos mexicanos Totalmente. desde que se acabó la revolución. Desde Y que tú se me acabó la notas de los años independencia. 70 y pelean por lo mismo y todo es cíclico. Como el otro día que compartí una editorial de la revista Fútbol, ¿no? Y que la Ah, editorial justo. era la misma cosa que estamos Lo mismo, hablando. O sea, exactamente. es ridículo. Pero bueno, para cerrar, platícanos del Coreano Rivera, que a mí me da mucha risa. El caso del Coreano Rivera, que aparte era un futbolista muy parecido a Isaac Terrazas, ¿no? Que golpeador, Sí, leñador. machetero. De hecho, hay fotos ahí sí. con Picas Becerril y dicen, no, Nah, pues, pues- te olvidas. Para saltarte en la noche. Los de cárcel, ¿no? Era, ¿qué tan bueno era como jugador? Jugador regular. Era tipo de esos que ¿Era se entregan. central? Sí, era defensa central. Y de esos, pues que todos los partidos se entregan, que no tienen tanta técnica individual, pero que pues, y no tienen miedo, se van y Madreador. te llevan a lo que se tengan enfrente, así de esos tipos. ¿Jugó la final contra León del 90? Me parece que sí. que sí, Sí, los ¿no? pulsan. De hecho, los pulsan Sí, y ¿no? ahí cae el gol de Puebla Sí, en el tiempo sí, extra. Sí, Marco Fabián también jugó el papá, ¿no? El papel, ajá, el sí. de con el León. Con León. Marco Fabián. Él tiene 4 actos de nacimiento. 4. Porque uno dice que nació en 61, otro en 63, otro en 67 y con la que entró al 88 el torneo de CONCACAF del 70. Son 9 años de diferencia. Sí, güey. De o sea, de la más baja a la más federación alta. parece que nació en Chingo. 63. O sea, la fecha que aparece en tu metes la federación a los registros y aparece 63. Pero vete a saber. Yo creo que ni él sabe. Que cuándo dijeron nació. ni Yo tú creo ni que yo en ya, medio. ya Ajá. también se perdió. Pues dice que tiene sus actas en un acta fuerte y que creo que una se casó y lo cuenta en una entrevista que le hace Félix Fernández. Entonces, Ni Y vale, le ¿no? da Su risa. matrimonio. Y le da risa al güey. Sí, digo, no, pues el propio Hermosillo obviamente a mí también. también me daría El risa. Hermosillo se quedó con su acta falsa. Ya para con todos sus documentos de Carlos Hermosillo lo dice, están con su acta falsa. Él nació en 63 y su acta es de 64, de agosto del 64. Ya se quedó con esa. Él lo dice ya. Un año ya, menos. Un año. Qué joya. De hecho, cerramos tu texto de la primera parte con una gran foto del Coreano Rivera lanzándose una chilena. Y ahí dice, ¿no? No sabemos cuántos años tiene en esta foto, pero podría tener tantos o tantos. Literal. Y era el capitán. Era el capitán. Lo que te digo, pues siempre llamaban a uno que era como que... ahí el que narra, por ejemplo, su compañero de cuarto era el Tato Noriega. Y el Tato Noriega dice, oye... O sea, pues él sabía un montón. Dice, yo estaba bien chavito, bien pendejo. Y este güey... Oye, ¿Cómo sabe tanto este morro, no? O sea, ya se le veía que ya estaba más maduro, ya tenía otra mentalidad. Pues era un cabrón que ya tenía 27 años. El Tato Jugando Noriega era de esa sub-19, selección. imagínate. Entonces, así de cínicos, ¿no? Así de cínicos. Como siempre lo hemos sido. Pues bueno, señor Eric Lugo, qué bonito platicar contigo de No, todo no, esto. pues podemos estar aquí. Claramente Ahora, vamos sí. a repetir, ¿no? Vamos a Sí, traer al cuando señor sea Lugo necesario, yo estoy aquí al pie próximamente. del cañón. Estábamos aquí pensando si este es el inicio de la segunda temporada del podcast de la revista Balompié. Habrá que definirlo porque hay que hacer otro intro o algo así, ¿no? O en él, ya. No, con el mismo, ¿no? Que vaya, o que vaya evolucionando poco a poquito. Sí, que nadie se dé cuenta. Ahí tengo guardado el intro de la sexta temporada del canal que debí de haber lanzado en marzo, pero no he tenido tiempo. Y ya me voy de vacaciones, así que ni modo, algún día lo haremos. Cuando salga de Sudáfrica 2010 podemos hacer eso. Ya está cerca de salir, espero. Es la próxima que hay que hacer. Hay que sentar al Lugo con Giovanni. Sí, güey. Sí, es un Si placer. dejamos 10 GoPro, Bueno, que 2 van a horas así, colaborar con paz. con Sí, el texto, ¿no? Sí, por También es una supuesto. gran historia, ¿eh?
Muy buena mucho. historia. La verdad es que no está nada investigada. Hay muchos, solamente muy parcial. O sea, pero sí ya narrarlo, una línea Que cuenta el cronológica. tema para que la gente entienda de qué se trata. Justo de lo que estamos hablando, en el número 6, en 6 octubre. de noviembre. De noviembre, ¿cierto? Vamos a tener uno de nuestros dossiers. Va a ser sobre lo que existe. ¿Quién defiende al futbolista, más bien? Ujú. Todo lo que salió a raíz del Mundial de Clubes, de que si Maresca dice que ellos juegan 60 partidos, pero en Brasil juegan 70, pero que los jugadores tienen que ir cada 3 días a un encuentro porque de ahí sale su sueldo, porque los directivos ya no tienen de dónde sacar dinero. Nos cuestionamos qué pasa con los jugadores, qué pasa con sus derechos como trabajadores, qué pasa con ellos como trabajadores, como tal, como profesionales. Vamos a hacer, así como hicimos con multipropiedad, vamos a ir hacia los sindicatos, las huelgas y las inconformidades en toda la historia del fútbol mexicano. Eso es lo que va a estar a cargo de los señores Giovanni y Eric Lugo. No, va a ser- Y bueno, vamos a hacer va a ser un otros. hitazo. No, va a estar bien cabrón, güey. Yo no me voy a estar así escuchando. Así, lo que digan, güey. Obviamente vamos a hablar con Albert. Sí. Vamos a acercarnos a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Álvaro Ortiz. Tenemos también ya estamos buscando el contacto con la FIFPro No. y con varios personajes representantes como de toda esta historia de el trabajo, como el fútbol como trabajo más bien. Va a estar muy bueno. Sí, muy sí, totalmente. bueno. Desde que me dijo, dije, sí. Vaya. Con los ojos cerrados. Perfecto. Pues bueno, señor Lugo, muchísimas gracias por habernos No, acompañado no. en este episodio número 22. Privilegio estar aquí con ustedes. Muy de bonito. nueva cuenta. No sé ni cuánto duró. ¿Cuánto duró? 1:50. No. Verga, güey. ¿Por qué no me Todo un dicen? partido. Me tienen que decir. El Guki está ahí abajo esperándonos, güey. Bueno, pues bueno, ya vámonos, porque tenemos que grabar otro episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo muy chido, señor Obed. Señor Lugo, Gustazo. nos vemos placer. entonces la próxima semana con el episodio número 23 del Guki Williams. Y pues nada, ya vámonos, ya es bien tarde, güey. Cámara, bye bye. Con el número 4 cerramos la primera temporada de la revista Balompié. El protagonista de esta portada es James Rodríguez, mirando al horizonte, triste y desamparado porque su Club León ha sido expulsado del Mundial de Clubes. Esto porque Grupo Pachuca es multipropietario y al poseer a los Tuzos y a la Fiera, ambos calificados al torneo, pues la FIFA les impidió participar. El color rosa del título y de la solapa nos recuerda a León bicampeón del 2014, porque como algún día dijo Maradona, la pelota no se mancha. Como lo hicimos desde nuestro número 3, todas las revistas van foliadas con este holograma precioso, así que vas a saber perfectamente cuál de las 2000 te tocó a ti. Acuérdate que este es un producto de colección, así que la que tienes tú es única. En la contraportada podemos ver al gato Miguel Marín, el Superman, atajando a mano cambiada un tiro libre de Spencer Coelho en Ciudad Universitaria, el mejor arquero de todos los tiempos de la Liga Mexicana de Fútbol. Esta edición es un grito desesperado en contra de los titiriteros de nuestro balompié. Esos 14 personajes que toman todas las decisiones de lo que sucede en este fútbol y son los responsables de todo lo malo que pasa. El dossier principal es de 39 páginas. Incluye un ensayo que recopila todos los haceres y deshaceres de los dueños del balón. También tenemos una entrevista exclusiva con Emilio Maurer, que nos contó sin pelos en la lengua cómo es que el poder, los Rolex y la corrupción son suficientes para ingresar al fútbol, pero no para vencer a los más poderosos, en ese caso el Tigre Azcárraga. Eric Lugo nos relata a detalle cómo es que desde 1917 hasta la fecha, las multipropiedades han sido un cáncer que lastima a nuestro fútbol. Desde la ciudad de León, Ezequiel Gasca nos hizo una crónica perfectamente explicada sobre cómo fue que el equipo calificó al Mundial de Clubes, el anuncio oficial de la FIFA de la exclusión de los Esmeraldas y finalmente el viaje al TAS, solamente para pedir que les hicieran un paro. Tristemente la multipropiedad se está convirtiendo en algo común en el resto del mundo. En este número te explicamos cómo es que funciona, cuántos grupos hay a nivel internacional, a cuáles equipos controlan y cuáles podrían ser las consecuencias de este modus operandi en el deporte favorito del planeta. Regresamos un poco a la cancha para contarte esta crónica fantástica del partido entre Necaxa y Santos, que ganaron los Rayos 4-3 al Peixe de Pelé. Un partidazo que quedó en el recuerdo para siempre. La razón de que el fantástico Miguel Marín esté en la portada de esta edición es porque le dedicamos un perfil extendido para que conozcas toda su trayectoria. José Daniel Sánchez viajó a Europa al final de la temporada para visitar 15 estadios en 15 días en Inglaterra, Italia, España y Portugal.
Exactamente a la mitad de la revista vas a encontrar estas dos páginas con los nombres de todos nuestros suscriptores, a los que cariñosamente llamamos socios fundadores. Pues gracias a ellos, este proyecto ha podido cumplir 1 año de vida. Muchas gracias a todos los socios fundadores por haber apostado por el periodismo independiente y por la revista Balompié. Este reportaje de Rodrigo Gutiérrez que lleva por nombre Goya Goya, Cachún Cachún, Cash Cash. Y es que a través de diversas solicitudes de información vía transparencia, la UNAM nos entregó más de 500 documentos, contratos y convenios. Este reportaje nos generó muchos problemas con la afición de los Pumas, pero déjenme decirles algo, aquí la verdadera señalada es la UNAM, es nuestra responsabilidad publicar esta información, lo que se haga con ella ya no nos corresponde. En nuestro reportaje principal de la sección de fútbol femenil, Samantha González y Mariana Gutiérrez escribieron un reportaje que nos explica qué pasa con las jugadoras mexicanas cuando se retiran del fútbol, a dónde van, en qué ligas juegan, a qué más se van a dedicar después de dejar las canchas de la Liga MX femenil. Además, Ricardo Olín entrevistó de forma exclusiva a Kenty Robles, histórica jugadora mexicana que ha participado en equipos como Español de Barcelona, el Barcelona, Real Madrid, la selección mexicana y por supuesto el Pachuca, en donde acaba de levantar su primer título en México. Y Ricardo, sin que nadie le pudiera detener la pluma, entrevistó también al Bambino Pons. Es él quien llevó la expresión de cantar el gol a otro nivel. Y hablando de música, platicamos con Enrico Chapela, el autor de la sinfonía Ingesu, que a partir de la final entre México y Brasil de la Confederaciones de 1999, compuso un poema sinfónico. A partir del minuto a minuto del encuentro, eligió los instrumentos específicos para que cuando escuches la melodía puedas vibrar como si estuvieras en el Azteca hace 26 años. Y como siempre, para cerrar, incluimos las crónicas de los 3 partidos de México en Argentina 1978. Como ya es una costumbre, tu revista incluye este paquete de tarjetas. Ya tenemos 32 en la colección. Ahora vas a recibir a Carlitos Vela en la Real Sociedad, a Manuel Negrete, un histórico de los Pumas, Gustavo Peña, capitán de la selección en el Mundial del 70, Charlín Corral, una de las mejores jugadoras de la historia de México, Nahuel Guzmán, un porterazo que vino de Argentina a jugar en nuestro fútbol, Benjamín Galindo, uno de los pocos ambidiestros que ha nacido en este país, el Cruz Azul, subcampeón de la Copa Libertadores 2001, y también la selección mexicana, sub-17, campeona en el Mundial 2011. Te recuerdo que la puedes comprar como ejemplar individual, pero si te suscribes, recibirás 4 revistas físicas, las que estén publicadas y disponibles hasta ese momento, y las que no estén disponibles en físico, te las mandamos en digital para que no te quedes sin leerlas. Entra a balompié.mx y pídela hoy. Recuerda, escribimos fútbol sin acento.